Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, gente? Bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión a esta charla histórica con dos invitados amigos de la página. Con ustedes, Hola, ¿qué tal? Vladimir y Eh, Mariano. Mucho gusto. Vladimir, ¿Cómo le va, gente? eh, ¿Cómo le está yendo? eh, y como pueden ver, tenemos una imagen nueva para representar estas charlas. Arriba, Vladimir. Saluda, Mucho Vladimir. gusto. Mucho gusto. Soy Vladimir Antonio, mi nombre es Vladimir. Estudio para ser profesor de historia y como verán soy conocedor de todo lo que tenga que ver con el ejército británico, así que por si acaso que alguien que una pregunta de eso. Curiosidad, su nombre empieza con B, alta. Sí, con B larga. Y abajo, Mariano. Hola, yo soy Mariano. Y nada, eso, Un, Mariano. un gran conocedor de historia, aunque no lo parezca. Aunque no lo Aunque no lo parezca, aunque no lo parezca. sabe mucho. A todo esto nos escuchan bien todo, gente. Se ve bien. Antes de que empecemos esta charla. Mm, Bueno, no sé, ¿qué? ¿Arranco yo? ¿Arranca Vladimir? ¿Cómo hacemos? ¿Qué quieren? Bueno, Estamos primero viendo si la gente no escucha bien, todo bien en casa. a ver si podrían escribir y todo. Si que hay gente viéndonos. Si hay gente viéndonos, obviamente. Eh, hay gente viéndolos, es lo importante, ¿no? Sí, lo importante. Deben Ay, haber, bueno. están ahí, estoy seguro. En algún lugar. Los únicos de espectadores, Vladimir y yo. Sí. No, no pasa nada, pero bueno, ya nos irá diciendo la gente si nos escuchan bien. Y bueno, ¿cómo Todavía no. empezamos este tema? Vamos a hablar de Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del Segunda. el mayor conflicto o guerra, también la mayor guerra de la historia, ¿o no? No, no ¿no hay alguna guerra china que haya superado esta, o sí? Muertos, no creo. Y en, Muertos, no creo. y en inmensidad tampoco. No, tampoco. No. Es que, a ver, en escala, sí, en escala de cantidad de países involucrados, sí, la Segunda Guerra Mundial es la más grande de todas, pero ahora, en intensidad y en brutalidad, ahí no sé, Es que porque de la Primera Guerra Mundial que son muy brutales. también está la guerra de las puede decirse igual las guerras napoleónicas. Igual pueden mencionar, y las brutalidades de ellas igual fueron muchas. Además, o la guerra de los 7 años, que literalmente fue considerada la guerra mundial cero. Estuvo lucha en América, en todo lo que fue la India, luchas en el Pacífico, todo es muy algo que poco expediente se habla igual, de que se puede considerar una guerra mundial. Teniendo en cuenta que cada país tenía una inmensa cantidad de colonias a lo largo del globo. No, en aquel entonces había colonias sí, pero no eran tan grandes como después serían los 1900. Eso es verdad. Pero se están luchando por las colonias igual. En este caso se luchó en la India por sacar a los franceses de la India. Claro, el problema es que creo que en ese momento tampoco había tanta población como se empezó a ver después. Y sí, También está eso, el problema del costo de la población. Igual todos dicen que creo que yo consideraría tipo así hablando no en cantidad de países y sino en lo que es la brutalidad de las batallas y eso. Yo creo que todo empezaría más o menos en la guerra civil estadounidense, Sí. la guerra de secesión. De hecho, Ahí fue. sí, literalmente si te disparaban tenías la seguridad de que alguien, si recibía una bala, tenías la seguridad de que iba a morir. No había tratamiento médico para los heridos, sobre todo de balas. la morfina, un golpe en la No, cabeza. no, y además que, ¿cómo se llamaba esta bala? Bala mini, ¿no? Que la bala de los mosquetes ya no era más la redondita que todos conocemos de los mosquetes de la era napoleónica y todo Las eso. carabinas, las No, 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 carabinas. no.
eran los mosquetes, pero tenían una bala distinta, que era estriada, y que Oh, ya le daba a los mosquetes, le daba ya mucho no más era como, cerca. no era como la clásica bala de cañón, esta pelotita. Ujú. Claro, se llamaba, creo, No, no, bala no, mini, no, y era estriada. es que también está el coso de que cuando una unidad se enfrentaba a una unidad que llevaba carabinas, la unidad con carabinas solía ganar por la cadencia de disparo. De hecho, había unidades del ejército estadounidense, bueno, esto es una guerra civil, pero la Unión en sí, la unidad de caballería cuando se enfrentaban a divisiones hechas de puros fusibles, podían ganarles siempre y cuando con la cadencia de tiro. Pero, como Y eso no aumentaba las Claro, ventajas. pero igual era raro que se llegara a ocupar tanto la carabina porque la munición también Era arma cara. escaseaba. Sí, pero como te decía, lo usaba más que nada las unidades de vanguardia, en este caso la caballería. De hecho, la batalla de Gettysburg, una de las más grandes y decisivas de la guerra, inició porque una unidad de caballería llegó a Gettysburg primero y se pensó enfrentar a las primeras unidades que llegaban del sur. Entiendo. así que sí, ahí ya, y bueno, además empieza también el tema de la ametralladora, las primeras, ¿no? Las Gatling, que en un principio, o sea, es como que empieza, además, es raro porque en la guerra de secesión es como que empieza a haber armas más modernas, empieza a haber muchas más armas de repetición, carabinas, revólveres, bueno, la artillería también mejora bastante, empiezan a ver las ametralladoras, pero todavía se usan tácticas napoleónicas en algunas partes. En algunas, porque también hay fases de la guerra de secesión que prácticamente es como un inicio de lo que se iba a ver en la Primera Guerra Mundial, trincheras, guerra de posiciones. Sí. Detrás de muro es que también vemos, bueno, como decía, todo eso igual chocaría aún peor en la Primera Mundial. Lo de las tácticas que se crearon. Todas esas tácticas Sí. de líneas de tiradores, el regimiento avanzando completamente, eso daría mucho hincapié a lo que serían las grandes pérdidas, debido a que la cadencia y el avance armamentístico había hecho que eso, en vez de ser lo recomendable, sería lo inadecuado. Y bueno, siempre hay un dicho que dicen que la ametralladora Maxim creo que es el arma que más personas mató lo largo de la historia. O sea, el arma es un arma específica, ¿no? Mm. Creo que es la MG08. Está considerada el arma que más personas mató a lo largo de la historia. En cantidad. O Es sea, que, estamos hablando de un arma específica y cantidad de muertes. es Y que creo que la segunda sería el AKM, no el AK-47, el AKM, que es la versión modernizada del AK-47. no, no, es que es la versión de venta también. Pero como estamos viendo, de hecho, la Maxim, la razón por la que se puede usar eso es por sus múltiples variantes que surgen de la misma arma. La Vickers británica, la MG8 alemana, la Maxim soviética, y luego bueno, la primera Rosa, luego del Imperio de los soviéticos. Incluso la Vickers trae mucho de la Maxim, las Browning también traen muchos de la Maxim al inicio, sus primeros modelos. Sí, sí, la Browning sí. Sí, no, la Browning también es una onda. Totalmente basada en la Maxim. Algo raro es que los franceses no adoptaran Maxims. Sí, sí, es un dato curioso, se fueron por la Hawkins. Sí, sí. Bueno, Sí, Muy rara también esa ametralladora. sí, porque usa peines como bueno, después sería copiada por los japoneses, pero no estamos desviando. Um, Porque si vamos a hablar de ametralladoras raras, tenemos que poner a la Fiat italiana que literalmente ocupa cartuchos de rifle. Cartuchos de rifles que se recargan con peines, luego tiene... Es rara esta En los juegos es linda de jugar porque es un arma muy rara, pero la vida real era muy mala. eh, y también está. Bueno, pero esperen, porque antes los italianos también tenían la otra, la Perino, Creo que igual era pero una sí, Maxim, si no me acuerdo. la Perino era una Maxim que también se alimentaba por peines, sí. Ah, Pero esa no se usó mucho en la Primera Guerra, fue un poco antes. Primeramente se decantaron por la Fiat, que la Fiat Rebelli fue la estándar de los italianos. Pero bueno, después también la rara está la tipo 96 japonesa,
la que también se carga así como con balas de rifle. Ese Sí. me suena, algo, pero me suena. Es la misma que la Hawkeye. Es muy parecida a la Hawkeye. Ah, Sí. no. Ya sé la. No. No, esta es la sé la que te refieres, Mariano. En la que tenías que ponerle. Tenías que ponerle peines de rifle Claro, de la debajo y el Lisandra. contrapeso. Y el contrapeso la decía bajar. Con lo cual tenía una ametralladora. Claro, era muy mala esa, muy mala. Sí. Muy, Ah, se trababa mucho, tenía muchísimos problemas de alimentación. Pero la idea era que supuestamente el concepto de esa arma era que si, no sé, el ametrallador se quedaba sin municiones, puede ser un el rifle. resto de los compañeros fusileros le pararon Ujú. 1 o 2 peines y era como que seguía teniendo munición. No, pero Sí, sí, es que como se intentó estandarizar la munición, el problema y el arma, pero el problema es que daba mucho el peine y donde va la munición es muy abierto, por lo cual deja que entre el barro, la humedad, por lo cual Un es muy montón de contraproducente. Sí, polvo. es muy contra el polvo, todo eso es de lo peor que le puedes llevar a tu arma. sí, sí, no, ¿Hay era algún arma que muy mala. que sea tipo cargador expuesto que haya tenido algún relativo éxito? Con cargador así es muy raro. Porque tenemos No la creo. Breda que no le resultó, tenemos la Chauchat que tampoco le resultó. No, los cargadores Bueno, abiertos. la japonesa, la tipo 92 tuvo relativamente éxito, la que es como le decían el pájaro carpintero, que era la ametralladora media japonesa de la Segunda Guerra Mundial. Esa dentro de todo no era mala. No era Pero mala. curiosamente es que ese también ese tipo de armas que tiene la que se parece a la Hotchkiss, ¿no? Es esa, es la que Claro, Es curioso porque ese tipo de cargadores sí tuvo éxito, ese en cargador el pesado. hockey, es que la hockey lo que faltaba era munición, pero era muy fiable y tenía muy buena precisión. La hockey, sí, bueno, la Husky también fue bastante exitosa, hasta la Segunda ujú, Guerra Mundial se usó. sí. No, el problema con la hockey que se quedó muy desbalanceada por ser demasiado pesada, literalmente. Claro, Y, sí. ujú. Es que sí, la Husky era pesadita. Pero igual Igual, había imagínate estar en una carga, ¿cómo se llama? Igual para mí la desventaja principal de los franceses era la Husky, era justamente cómo se carga. Porque imagínate que estar en tenías una que que llevar al la hombro. Primera Guerra Mundial Ah, y tener que cargar el arma cada 30 municiones. Es verdad que dentro de todo se carga dentro de todo rápido, pero del otro lado tenés a un alemán con 250 municiones en una ametralladora. sí, Poquito. Es como que, sí, es por eso que se creó el rol del ametrallador ligero. Dar soporte mientras llegan las ametralladoras pesadas. claro, pero, Bueno, ujú. Pero bueno, pero, Y bueno, nos estamos claro, desviando un poco porque vamos a hablar un poco sí, de cómo llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Igual empezamos bueno, bien primera por cosa, bueno, hablando de... pero, claro, es como dicen todo, ¿no? Si hubo una Segunda Guerra Mundial, es que tuvo que haber una primera. la Gran Guerra. No hay primera sin no hay primera sin segunda, dijeron Sí, después los alemanes. sí. Ay, Dios. ¿Cómo? Es que, ¿Cómo y, llegamos a, y- cómo llegamos a la Primera Guerra, mejor dicho? Hay muchos factores. Uno de los más relevantes es la idea de, bueno, en este caso, las alianzas, como se diría alguno. Las múltiples alianzas que existían entre naciones, bueno, en este caso, imperios. El La, imperialismo, ya, o sí. sea, pero tengo que decir qué pasaba en el mundo, o sea, arranca en 1900 y 1900 es un mundo de imperios. Europa es el resurgimiento de los imperios y Imperio hay austrohúngaro, que Imperio británico, Imperio mano, francés. ¿Cuánto sería el francés? imperios Solo por como todos imperio, ¿no? lados. se puede conseguir Bueno, imperio. es una república, pero prácticamente actúa como un imperio. El Sí. Tiene Imperio colonia, alemán, el Imperio ruso. Ah, claro. ¿Y cuál es el también. problema? Que surgen nuevos imperios, están surgiendo nuevos imperios que, por ejemplo, muchos piensan Alemania es relativamente nuevo también.
para 1900 Alemania tiene 30 años nada más de nacimiento. Es que muchos no saben, pero bueno, eso incluso te lo dije a mi profesor cuando estuvimos hablando de Alemania. Le dije, profe, la Alemania no existe. De veras, tienes razón. La Era Prusia. Confederación Alemanas. Sí. Claro, o sea, y es un mundo que es un mundo de imperios, y hay claramente dos imperios que son los que dominan el mundo. Prácticamente tienen casi todo repartido el mundo, que son Francia y Gran Bretaña. Alemania, Francia, que un pedazo del pastel, al igual que Imperio Austrohúngaro y otras naciones. también empiezas también o sea, en el Pacífico también empieza a surgir el imperio japonés, que también es un tema de imperios. Es una guerra, en sí, es una guerra bastante. La Primera Guerra Mundial que se va a desatar es una guerra muy, yo la veo muy, muy noble, por así decirlo, porque no es una guerra de buenos y malos, es una guerra de imperialistas, nada más, o sea, noble no, justamente la palabra contraria quería decir. Es una guerra de depredadores de territorios, no hay buenos, no hay malos, no hay ideología, simplemente es imperialismo puro y duro. Sí, lo que llevó a la masacre de miles de muchachos jóvenes. Claro, Algo muy porque curioso es que había 1914 fue el año donde más vidas se perdieron. Sí, por la guerra de pero movimientos. Es que no era guerra de claro, movimiento. Casi todos los oficiales, sin contar Italia, que Cardona era el único que tenía en mente la primacía de la artillería, todos eran la fuerza de la bayoneta. Es que, como decía, la bayoneta muere o deja de ser tan efectiva cuando tiene estas ametralladoras. Exacto, y pasó eso. En 1914 la mayoría del combate eran ametralladoras, rifles y artillería de campaña, no había nada. Pero la ametralladora, aunque no lo crean, como algunos dicen, aún no era tan efectiva, aún no había tantas. La mayoría de las ametralladoras estaban en las colonias. Lo que ganó eso fue como estoy hablando de los rifles y eso fue que ahora los rifles tenían mayor cadencia. No eran rifles de un disparo y recarga, era un rifle de 5 cargadores que tenías que recargar cuando se cargaban las balas nomás. Y eso podías hacerlo más bien en 3-5 segundos. Recargas de nuevo. Exacto, Es por también el eso. fin de la caballería fue el rifle cerrojo. Ujú. De hecho, por esa razón el Lee Enfield fue muchos lo consideran el mejor rifle, bueno, entre todos muchos, el mejor rifle de guerra. El Short Magazine, el Enfield. Sí, número 3 sí. Lo consideran porque básicamente fue lo que impidió, en este caso, que la Alemania avanzaran tanto porque tenía 10 cargadores de bala, además de que tenía el cerrojo, no era tan largo, por lo cual cada vez que disparabas podías seguir apuntando y disparando. Eso hizo que la cadencia fuera muy alta. Y eso fue lo que mató a muchos alemanes hasta el inicio de la guerra. Dice, La cadencia del Lee Enfield. y no de los Berthier, nadie quiere los Berthier. Sí, no, además había reportes que alemanes sobre todo en 1914 pensaban que habían reportes que decían que se estaban enfrentando a ametralladoras británicas, y no, era fuego de fusilería. solo que con mucha Era, cadencia y buena precisión. claro, bueno, lo que pasa es que los británicos tenían un ejército en ese momento pequeño, pero profesional, y muy bien entrenado, y justamente el ejército británico lo que entrenaba era en mejorar precisión y cadencia, entonces disparaban a una velocidad que ningún ejército en esos momentos lo hacía. Sí, y Ninguno. ni hablar del hecho de que, bueno, este otro dato curioso es que Reino Unido nunca tuvo enlistamiento en sí. Nunca tuvo enlistamiento, todos eran voluntarios en teoría. Claro, eso es verdad. Creo que fue a Bueno, y mediados de la también guerra. ¿eh? También tenía Sí, la sí, sí. experiencia de haber luchado en las colonias, algunos de sus soldados. La guerra Claro, tenía Boer. la guerra de los Boer sí, sí. O sea, Está como una, cerca de Sudáfrica, donde se dio su última guerra. La de los Boer, la rebelión de los Boer. De hecho, surgiría otra rebelión de los Boer en medio de la Primera Guerra Mundial. Cierto. Curioso. Pero esa es muy poco Bueno, conocida, la verdad. bueno, estamos hablando de los imperios. Otra cosa que hay que hablar es de la paz armada, que es uno de los puntos más importantes. De hecho, aquí quiero hablar de un efecto que mucha gente... no sé si ustedes conocen el efecto Dreadnought o el efecto del acorazado. De hecho, Salvatore algo Vick hizo me una suena. canción de eso. No, el efecto acorazado. No es, tiene que ver con el barco, pero no entenderás.
Lo que ocurre es que había, no me acuerdo el capitán que lo creo, quería crear un barco que fuera tan grande, pero tuviera tanto armamento que cada vez que amenazaba podía destruir una flota sin problemas. Y Así curiosidad, surgió. espera, es que el Dreadnought como sí lo creó, se diseñó gracias a un italiano. A él te refieres, ¿no? Me refiero al concepto de Dreadnought. Juan de Arc, muchas gracias por seguirnos. Se agradece tu apoyo. Cuéntanos de ese efecto Dreadnought, Vladimir. El efecto de Dreadnought tiene que ver con que cuando surge el concepto de Dreadnought, el Reino Unido ya tenía la flota más grande de todos los tiempos, pero ahora que creó el Dreadnought, que era un buque que era más grande, era más autónomo y tenía gran poder de fuego, te habían disparado al pie mismo. Ahora no tenías que diseñar una enorme flota con diferentes barcos, tenías que crear solo más Dreadnoughts. Ese concepto de que mucha gente no suele conocer, que es cuando intentas avanzar algo, creas algo que lo anterior queda completamente desfasado, ya no es útil. Es por eso que Mm, no se intentaron crear, no hubo tanta batalla en la Primera Mundial porque los Dragon eran tan poderosos, pero también tan caros y de mantener y todo que no quieren arriesgarse a perderlos. Básicamente era como un arma nuclear en aquel entonces. Quien tuviera más Dragon dominaría el mar. Que esto tiene que ver con la paz armada. Hubo un enorme avance armamentístico. Tenemos avances en cañones que se producían más antes. Y bueno, después hablaremos del tanque, que sería lo que surgiría de esta guerra, aunque no tuvo tanta efectividad, aunque la gente crea lo contrario. Sí, exacto. Fue un impacto moral más que nada. Sí, fue más moral. Porque mm, algo que no, la mayoría de la gente conoce es que la mayoría de las bajas de la Primera y Segunda Guerra Mundial en un 75% fue artillería. Sí. La la artillería, artillería campal, como diría principalmente. Napoleón III, quien tiene más artillería gana. Y encima la mejor artillería de campaña en la Primera Guerra Mundial la tenían los franceses con el cañón de 75 milímetros. Eso revolucionó todo. Y de hecho los alemanes tuvieron que Rapidito. pedirle y los austrohúngaros con Ujú, Skoda. Sí, ujú. sí, Porque algo que se desconoce que para Bélgica tuvieron que ocupar, llamar a los austrohúngaros y pedirle cañones de artillería de asedio. sí, es Alemania, verdad, sí. Estaba, bueno, está retrocedido en ese aspecto de pedir de artillería pesada. Um, los británicos tenían una buena cosa de artillería, de hecho lo usaron en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, me acuerdo de una índice de la batalla de Caen, que los alemanes decían que le tenían miedo a la artillería británica porque cada vez que disparaban parecía que fuese semiautomática. Wow. Por lo preciso y lo preciso y lo que contundente que era. De hecho, muchas escuelas, de hecho hasta los días de hoy, muchas escuelas, pero si tenemos avión y todo, pero la artillería sigue siendo tan efectiva porque puede movilizarse, no, los buses, todo, y además de que si bien los aviones esos no son también son bastante vulnerables, mientras que la artillería lo contrastes con otra artillería, irónicamente, pero igual, también está, ¿qué otra cosa avanzó mucho? Bueno, tenemos los rifles, las pistolas, las tácticas también evolucionarían acá. Bueno, la Primera Guerra Mundial, el nacimiento de los subfusiles. Sí, los subfusiles. También está eso. Eh, Igual eso ya es muy al final de la guerra. Por el lado alemán. Sí, pero también el estadounidense. ¿Con De cuál? hecho, la Thompson surgiría aquí. Cierto. Era el proyecto, ¿cómo se llama? Sí, Aniquilator. sí, embate Pero Perú. no, no, no llegaron a entrar en combate, creo que ya se la habían mandado los barcos, algo así, y bueno, y la guerra terminó antes de que que la pudieran Y por. los austrohúngaros también tuvieron el prototipo de la Hellrieger, pero creo que ese había sido como Una ametralladora. ametralladora, Sí, sí. pero es un prototipo bastante coso, ¿no? Ya, No sé. ese encima fue un prototipo temprano. Ujú. Es un prototipo interesante, sí. Bueno, ¿qué otro tema podemos hablar de inicio de esta guerra? El nacionalismo, la idea de la nación. Ese es otro tema que inició la Primera Mundial. Ah, Sí. sí, sí. De hecho, hay una película si quieren ver para ver esta idea del nacionalismo. Se llama Noche de Paso Villet Noel. Villet Noel. Es una película bastante linda, es de la primera. Pero hay una escena inicial, que de hecho creo que está en YouTube, que muestra cómo los soldados ven.
ven a los, cómo muestra a niños diciendo cómo debemos aniquilar al alemán, tenemos que aniquilar al inglés y al francés. Es muy grave la escena, pero es un claro ejemplo de cómo era el nacionalismo en aquella época. De somos los más Bueno, grandes mientras que los otros son los enemigos. y están así de todos los bandos que, por ejemplo, hablando de películas, por ejemplo, vos ves una película de guerra, ¿no? De la guerra de Vietnam, la guerra de la Segunda Guerra Mundial, siempre te ponen el concepto de buenos y malos. Siempre, ¿no? Sí. Obviamente, el que hace la película va a ser el bueno, ¿no? Pero ahora, en la Primera Guerra Mundial, en las películas de la Primera Guerra Mundial, nunca no te pueden poner ese concepto. Entonces, siempre, ¿cuál es el concepto que te ponen? El sufrimiento de los soldados, por culpa de los políticos, de los gobiernos. Y por eso a veces las películas de la Primera Guerra Mundial pueden llegar a ser para muchos un poco densa, porque siempre se basan en ese aspecto, es cómo sufren los soldados, cómo sufren... Y no importa el país. Es más, muchas de las películas, la mayoría siempre te tratan de mostrar, al menos en un pequeño lapso, es como que en realidad tanto los alemanes como los británicos, que la mayoría de las películas son de ellos, ¿no? Sí. Son gente luchando por su país, pero que no son ni buenos ni malos. Es una guerra imperial y que la culpa la tienen los políticos. Y eso se ve reflejado mucho en las películas. De hecho, la razón por la que no me gusta Wonder Woman, si no me dan enfrente, muy buena película, hermosa película, si no me dan enfrente, véanla. Sí, pero la razón por la que odio Wonder Woman es por eso, que te trata, los alemanes son los malos. No, ahí fueron muchos jóvenes que se masacraron sin Y lo sentido. mismo pasa con Battlefield 1, que también nos representa en muchas partes como De hecho, yo dije, podría haber hecho una campaña alemana de Stone Trooper, nadie se hubiera quejado, hubiera sido lindo, pero bueno. estadounidenses. Sí, no sé por qué sí, Battlefield 1, ¿por qué no? Justamente tal vez podría haber roto mucho más haciendo una campaña alemana, pero no se animaron todavía. Y de ahí de No, Battlefield solamente fue en caída, pero esa es otra historia. es otra historia. Es otra historia, Battlefield, por favor. Sí, No. sí. ¿Cómo Otro decir? tema, podemos hablar de Japón aquí en la Primera Mundial. Es un tema interesante, que mucha gente habla. De hecho, lo que ocurre aquí es lo que hará que se vuelva tan agresivo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para que no te No, tenga. y si te pones a pensar, a nivel global, Ujú, Japón es el gran vencedor de la Primera Guerra Mundial. sí, junto con Es Estados Unidos. es el país que el que menos invirtió, el que menos sacrificó y el que más territorio ganó. En el Pacífico ganó Pero caleta. aún así, algo curioso es que nunca los japoneses creían que en este caso los británicos, franceses, no los trataban como iguales, todo, y eso llevó a mucho resentimiento. A la idea de que no nos tratan como si fuéramos iguales y que fuéramos... eso llevaría mucho a la idea de que ellos son superiores. Sí, y ahí se fue todo el... Y ahí se fue todo el demonio. Ahí se fue todo el demonio. Ay, Dios. Bueno, también está... veamos, ¿qué otro podemos hablar? Antes de... Vayamos a lo grosso. De la batalla del Somme, lo que fue el Verdún, todo lo que fue las batallas. Otro concepto que podíamos hablar de la idea de que llevaron esto fue si bien el imperialismo, que fue el otro choque. De hecho, hay múltiples casos, porque muchos dicen, la Segunda Guerra Mundial puede haberse evitado. La primera, no. Ya había demasiadas cosas en juego. Los Sí, no, problemas... la primera. Es más, lo de la primera, porque muchos dicen, bueno, la primera, ¿cómo empieza la primera? Porque matan al archiduque, No, eso fue... al heredero del trono del Imperio Sí, Austrohúngaro. pero No, eso lo puede iniciar cualquiera. eso es claro, eso fue un motivo que El tema es que estaban esperando todo. la guerra ya venía desde el 1911. No, es que estaban todos esperando cualquier motivo para liársela. Es que, es que ya, es que Era ya, un es que ya, motivo. ya estaban llenaron el vaso, todavía no se rebalsaba en la crisis Agadir. La Y guerra bueno, italo-turca. vamos más No, cómo, Agadir, cómo se significa. no recuerdan fue un tema entre los franceses, o no recuerdo si fue británico o franceses con los alemanes, en África. Sí, también. Es O la verdad legión, que no, la legión de Assassin lo ven igual. Bueno, También motivos no faltaban. no, no, no. Tenemos, Lo que muchos dicen, lo de Archiduque solo, si bien lo inició,
pudo haber pasado cualquier cosa. Una batalla entre alemanes y rusos, una batalla entre los ingleses por las colonias. Cualquier cosa iba a iniciar la Primera Mundial. Era algo que no se podía evitar. Y Justamente como lo ni con esa hubo, supuesta hubo un conflicto acá. investigación que querían hacer los austrohúngaros en territorio. Sí, no, es que como es verdad, hubo un conflicto, creo que si mal no recuerdo, en el Camerún, que fue casi inicia la Primera Guerra Mundial antes del 14. Y que lo pudieron solucionar de forma pacífica y los franceses cediendo. Que los franceses cedieron, no, le cedieron a los alemanes algo. Pero sí, era cualquier cosa. Bueno, y bueno, pero bueno, entonces, y más o menos, entonces creo que tenemos que decir más o menos cómo estaban conformadas las alianzas en ese momento. Ok, Por alianzas. un La lado, Triple Alianza, que entonces claro, era... Empecemos por ah, la triple entente. ujú, Rusia, Francia, y, y Gran Bretaña. Gran Eran Bretaña. los tres principales. pero contaría Sí. Gran Bretaña porque Gran Bretaña entró por la invasión de Bélgica. Ujú. No fue no Claro, fue sí, porque fuera parte de la alianza, fue por la invasión de Bélgica. Sí, 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 pero es que estaban aún juzgando, pero solo fue la invasión de Bélgica lo que lo hizo, ya lo confirmó que se iban a unir. ujú. Y Y por el Ah, otro lado tenemos Alemania, en las potencias el Imperio centrales, Austrohúngaro, ujú, ujú. Alemania y Y, Imperio Alemania Austro- y posteriormente el Imperio Otomano. El tema es pero Que que, era, originalmente estaba Italia ahí, y originalmente estaba Italia. ¿se es imaginan? verdad, Italia Italia hubiera cambió. aceptado, Francia no duran un mes. Ya, Italia cambiando de bando, ¿quién lo diría? Aquí se cambiaron de Típico de bando Italia. legítimamente. Mm. Y después entraría el Imperio Otomano y Italia también, porque no, guacho, o sea, te traicioné, pero ¿por qué me traicionan así? También debemos hablar de Bulgaria, si no me acuerdo si entró del bando del... Obviamente, no, es que en un momento se unen todo porque también tenés Serbia peleando para los llamados aliados, ¿no? Entente. La intente. Hay muchísimos países. No, pero igual en un momento cambian el nombre. Creo, no me acuerdo en qué año cambian el nombre y se hacen llamar después la alianza o los aliados. Es que ahí empiezan a usar este nombre. Y sí. Pero bueno, ¿cómo empieza? Austro-Hungría le declara, animado por Alemania, le declara la guerra a Serbia. Rusia, en protección de Serbia, le declara la guerra a Austro-Hungría. Y la Alemania le declara la guerra a A Rusia, Rusia. Y como a está, Francia le declara la guerra alemana, sí, Alemania. porque como está era parte de la facción rusa. Ujú. Alemania, haciendo un plan que es simplemente de las peores cosas que pueden haber hecho, atacan Bélgica. Reino Unido después declara la guerra a las potencias. ¿Algo más? En ese periodo de unos cuantos meses. Esto es todo. Después, Sería grande y y después se va en un principio, incluyendo el Imperio Otomano. ¿Por qué ingresa el Imperio Otomano? Eh, Porque Alemania le había ofrecido varios territorios. no, pero ¿en qué incidente entra? Mm, ¿Quién entra? bueno, mm, primero hay que tener en cuenta que el Imperio Otomano Están se decaídos. una a los centrales es más culpa de los británicos. Ujú. ¿Cómo? Los Eso sí. británicos habían estafado a los otomanos con unos buques Dreadnoughts, acorazados le habían dicho. con los Dreadnought, es verdad, y no se los quisieron, que el Imperio Otomano se los había pagado, y los británicos, por un coso, no se los dieron directamente. Como Se Chile. quedaron con el dinero y no se los dieron. Como Chile, Y que se quedaron con nuestros dos eso- Dreadnought y se quedaron con el dinero. No, no, no. De y- hecho, no iban a. De hecho, dijeron que nos pidieron prestados. De hecho, nos pagaron. Ah, esa no lo sabía. Y después nos pagaron No, con no, no. No nos pagaron. No, no. Nos pidieron arrendados. Dijeron que después de la guerra lo iban a devolver. Mm, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Uno sí, el Canadá, pero luego pasó a ser Cochrane acá. Pero había el otro, no lo volvieron portaaviones. Pero como Chile no tenía capacidad de tener un portaaviones, no lo pidieron. Nos dieron como dos pequeños buques de escolta. y 6 submarinos. Creo que sí. Espera, Bueno, Chile siempre tenía una buena. espera, ¿Cochrane? Sí, ten en cuenta, ¿No fue nuestro barco. fue en Nuestro la barco. torre? No, espera, ¿es la torre o el Cochrane? A ver, voy a La buscar. torre. Yo estoy La seguro que torre. fue la torre. ¿Alguien que nos esté viendo puede confirmar en el minuto?
Si fue el almirante. Estoy seguro que fue el almirante La Torre. Voy a buscar la torre. No, sí, Almirante La Torre, 1914. No, Pero yo creí que había sido el Cochrane, porque cada vez que tenemos un barco grande y eso, a nuestro barco más insignia se le pone. almirante Cochrane, Eh, sí. sí, es el HMS Canadá y luego Almirante Cochrane. Digo, Almirante La Torre. Estamos ¿Y cuál hablando, es? Rolance, estamos repasando un poco que fue de previo a la Segunda Guerra Mundial, muy previo para que vayamos teniendo un poquito más de contexto y las Bueno, relaciones de países. sí, de hecho, llegaría a nosotros el 21 de. El 2021, en 1921, hace más de 100 años, se nos fue entregado. Ya, pero sigamos, estamos con los otomanos que fueron estafados. No, bueno, Sí, los otomanos habían comprado dos Dreadnought a los británicos, les pagan y no me acuerdo de por qué hay un pequeño conflicto, nada importante. Y los británicos dicen, no podemos permitir que los otomanos tengan Dreadnought y no se los no se lo entregaron. Los otomanos, por supuesto, se indignaron, porque encima el Imperio Otomano es un imperio que venía claramente en decadencia, Sí, totalmente. eh, y se indignaron mal, se indignaron muy fuerte, y los alemanes aprovecharon esta movida y le regalaron unos barcos también, unos navíos menores El, que tenían, el y los SBS. alemanes Ah, sí, fueron con los... tenía razón, ahora me acordé. El Cochrane fue el que los británicos volvieron portaaviones. ah, Ese era. Ya tenía los nombres, La Torre y Cochrane, a los dos era del no. Pero sí, bueno, sigamos. Pero fueron barcos menores, ¿no? Pues fueron, no se recuerda, no fueron dos dreadnoughts los que mandaron a los otomanos, los alemanes. eran Dreadnought. Sí, pero Sí. no eran de los principales, que es más, los alemanes creo que o sea, se los dieron, se los regalaron porque no podían salir, o sea, no, era como que habían quedado atrapados en el Mediterráneo, entonces, bueno, tómense, El se los damos a MS ustedes. Gorben y el Breslau. Y fue como, y los otomanos quedaron muy agradecidos con los alemanes, y ahí se forjó una linda amistad que terminó en... Mal terminó con un raid a los puertos rusos y con un hecho que siguen negando hasta hoy en día. De hecho, podemos hablar de Ah, una bueno, pequeña batalla que ocurrió acá en Chile, que de pocas cosas hablan. Al inicio de la Primera Mundial hubo una batalla naval acá en Chile, la batalla de Coronel. sí, Voy a cambiar el nombre del hubo stream varias, de Charla Histórica Segunda Guerra Mundial, introducción a De Camino a la Segunda Guerra Mundial. Eh, Sí, sí, es sí, que sí. la Segunda Guerra Mundial, si no, la Segunda Guerra Mundial es consecuencia de la Primera. exacto, por eso No hay- Charla Histórica Segunda Guerra Mundial, De Camino a la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, me encanta. La batalla de Coronel. La batalla de Coronel de aquí fue el 1 de noviembre, o sea, casi un par de meses después del inicio. Fue entre el Imperio Británico Ahí y los alemanes. estamos viendo ahí los chilenos en las costas. ¿Por qué? ¿Qué Sí. rayos es eso? ¿Por qué te están disparando estos dos? Bueno, en esta fue la primera victoria naval alemana. Básicamente destrozaron dos cruceros destruidos y más de 1000 muertos, y los alemanes solo sufrieron 3 heridos. Bueno, cabe aclarar que los alemanes tenían su flota ultra dispersa al momento de la guerra y perdieron como no sé cuánto porcentaje de su flota mercante. Sí. Unos capos. Bueno, eso es algo que le va a pasar a los italianos en la Segunda Guerra Mundial. Pero a los italianos en la Segunda Guerra Mundial les pasa como, o sea, de forma estúpida, porque, bueno, cuando Mussolini declara la guerra a los británicos y a los aliados en el 40, no informa a la Regia Marina, y muchos barcos mercantes así prácticamente son confiscados en puertos aliados. Ah, por Dios. Terrible. Y no solo eso, no le avisa tampoco a las tropas en el desierto, y los británicos hacen una incursión y atrapan a unos camiones, un convoy de camiones italianos, y los italianos indignados porque los británicos habían atacado y ¿Cómo que estamos en nadie guerra? les había avisado que están en guerra, nadie les había avisado. No, 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 no le bueno. tomó una buena cantidad de años, pero es para comparar que situaciones así suelen repetirse. Sí, pero no.
Patéticos, la verdad. Pero esa es una historia para otro día. Estábamos Pero en... bueno, entonces, claro, comienza la Primera Guerra Mundial, como matan al archiduque, el Imperio Austro-Hungría agrede Serbia y se empiezan a armar todas estas alianzas y en un Y momento están todos en Austro-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia le declara la guerra a Austro-Hungría, Alemania le declara la guerra a Rusia, Francia le declara la guerra a Alemania, Alemania le declara la guerra a Bélgica, Reino Unido por la invasión de Bélgica le declara la guerra a Alemania y después por la... Los colores le declaran la guerra. Después los otomanos indignados con los británicos y agradecidos con los alemanes declaran la guerra a Rusia y Reino Unido. Italia declara la guerra a Austro-Hungría para respetar el Tratado Secreto de Londres. Ah, por amor de Dios, son demasiadas facciones. Y claro, y empieza lo que es la guerra de movimientos que se empiezan a conocer los alemanes. Saben que no, una guerra a largo plazo la ven mal, no la ven bien. Todo el mundo lo Y se cree. lanzan ¿eh? ¿Te acuerdas? Todo el mundo decía en casa antes de Navidad. Sí, todo el mundo. Es que esto también pasa mucho en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo cree que la guerra va a terminar en poco tiempo. Y comienza la batalla, lo que son las llamadas batallas de la frontera, que en realidad son un montón, son como 5 o 6 batallas a lo largo de La, la frontera franco-alemana, belga. la Y batalla del Main luego surgirá, con la cual será bastante decisiva. Pero es que, por... claro, son batallas. Por ejemplo, los alemanes ganan Perdón. todas las batallas de frontera, los alemanes la ganan, El tema... pero Sí, sigue. los desgasta mucho. Es que esto también los desgasta mucho. Aquí vamos a conocer uno de los culpables de esto, por no decir un militar que tiene un rango, tiene un rendimiento que sería digno de ser considerado, o no sé si sea digno la palabra, el peor comandante general de la historia. Una pena que comparta el nombre con, sea hijo de, era hijo, no recuerdo, Moltke el joven. Mm. Por, Bueno, pero hay muchos defensores de Moltke el joven, ¿eh? No, hay muchos que... no, pero también Schlieffen también hizo mucho daño al ejército alemán. Es El, que el el tema es que ejército alemán... Moltke hizo esto. No vamos a avisarle a los austrohúngaros que no vamos a apoyar su plan de cercar Polonia. Vamos a atacar con una fuerza menor a la de vida Bélgica y no vamos a llevar a cabo la guerra de guerrillas en la frontera franco-alemana y vamos a atacar con menos fuerza y después, a medida que vamos avanzando, vamos a retirar tropas a Rusia. Pero si murió a los dos, Molke joven, Helmut Buchain, Ludwig von Bonken. Sí, Moltke el joven después de eso fue destituido. Sí, murió en 2016. Digo, 1916. ¡Ay, ¿por qué lo digo? Pero... Sí, igual hay que ver porque, como te digo, en el ejército alemán hay algo que se llama, todos los generales, todos los mariscales, es un ejército de muchas personalidades, ¿no? Sí. En 1914 vamos a tener también, bueno, mientras los alemanes atacan en la parte occidental, atacando Francia, Bélgica, que ocupa, bueno, o sea, atacan Bélgica para golpear más a Francia, porque el objetivo en realidad es Francia, Sí, derrotar rápidamente a Francia. El Imperio Ruso ataca todo lo que es Prusia Oriental, ¿no? sí. Y tenemos una de las batallas de Tannenberg, que es una de las batallas, está considerada una de las batallas más grandes, una de las victorias alemanas más grandes de la historia, porque prácticamente dan una paliza a los rusos monumental. ¿Y qué pasa? Todo el mundo conoce a la batalla de Tannenberg porque que el héroe es Hindenburg de la batalla. No lo es. Es su segundo. Y es que, claro, después algunos también dicen que, no, que en realidad Hindenburg no es el artífice de la victoria, sino que es Ludendorff. Y hay otros que también, ¿cómo se llama el tercero? Que hay otro que dicen que también es el artífice. ¿Mackensen? ¿O no estaba ahí? Se me fue el nombre. ¿Eh? ¿No era Mackensen? No. ¿Cómo? ¿El tercero que dicen? No, o no, o... Claro, porque muchos dicen que, o sea, Hindenburg siempre se le atribuyó la victoria a Hindenburg, pero supuestamente Ludendorff tuvo más que ver
Pero hay otro que es el jefe del Estado Mayor de Ludendorff, creo que fue el que tuvo mayor que ver, que era como que el que planificó toda la maniobra en sí. O sea, como pueden ver, o sea, es un tema de egos, de personalidad, y todos diciendo, no, pero si yo vencí en Tannenberg, y el otro, no, yo vencí. No, Y es como que siempre es el terrible. ejército alemán es muy de egos, muy de personalidades, pero bueno, y bueno, al final los alemanes están tratando de llegar a París, que tienen Donde la tienen batalla el mar, donde tienen el mar. De hecho, el mar pero la razón descongelado. por la que saben lo del mar, los aliados, bueno, en este caso la Entente, es porque la aviación. Y ese es otro tema que debemos hablar, la aviación. No No es... mencioné aviación, Ah, que sí. Mariano odia la aviación. ¿La odias, Mariano? Yo no odio la aviación. Tú dijiste que había arruinado las guerras. Ah, la aviación moderna, sí, es como que ya no. No, no, no. La hizo muy aburrida. Sí. Arre. Bueno, como sea, la razón por la que pillan los alemanes es porque unos pilotos franceses logran, de reconocimiento, logran ver que están agrupándose mucho cerca de París, así que se logran movilizar todo rápidamente para hacer una defensa en el mar. Marne. Ahí lucharon fuerzas anglo-francas contra los alemanes. El Si no me milagro del acuerdo, Claro, Marne. sí. Y también cabe aclarar que en esa batalla Alemania no contaba con todas sus fuerzas porque se retiraron para mandarlas a Rusia. sí. No, pero eso todavía no es así. Espera, mira, te explico. Ujú. En el mar de los alemanes están llegando a París, ¿no? Ujú. Vienen de toda la que es la Bélgica y de todas las batallas de la frontera. Los alemanes no hay problema. Pero ¿qué pasa? En esos momentos se avanzaba a pie, ¿no? ¿Qué cosa? Y que se avanzaba a pie, la infantería avanzaba a Sí, pie. sí. Encima hacía un calor, Mecanización. claro, y igual estaba ya agotado, no daba más. Los soldados no daban más, encima creo que no me acuerdo cuánto eran las marchas que tenían que hacer, pero eran interminables. Sí. Y hay un planteo estratégico porque los franceses creían que los alemanes iban a tratar de tomar París, y los alemanes hacen un rodeo, el comandante alemán hace un rodeo, el comandante, creo que, no recuerdo, del quinto ejército era el que estaba en el Marne, no me acuerdo, pero hace un rodeo. Porque los alemanes, o sea, de cierta forma tienen lógica los dos, porque una cosa es tomar París, pero el gobierno ya en París no estaba más, el gobierno francés ya se había trasladado. Y los alemanes, en cierta forma, lo que buscaban era hacer un rodeo y destruir al ejército francés. Claro, este movimiento de rodeo se lo detecta el avión de reconocimiento que mencionás, Nico. Vladimir. Y bueno, los franceses se lanzan a todo un ataque gigantesco por toda la línea. Que no Que lo en lanzan. realidad es una batalla muy grande, la del Marne. Yo creo que se considera, el primer día de la mar, se considera el día donde más baja hubo en la guerra. Es que es la batalla más sangrienta. Es En que proporción es la batalla 1914 fue el año con más bajas en toda la guerra. En Sí. proporción. Tengamos en cuenta que duró menos que todos los años y fue con más Habla Snoop. muertes y bajas. Ujú. Bueno, y Sí, encima para el colmo los alemanes durante la batalla del Marne tienen el problema de Tannenberg, que es, o sea, vienen los rusos están avanzando por Prusia Oriental, y como obviamente no es como hoy en día que se tarda mucho en mandar unas tropas de un frente al otro, los alemanes sacan tropas del frente occidental y lo mandan a reforzar a de la Prusia. a las tropas en Prusia Oriental. Ujú. Y termina debilitando, y bueno, y al final la batalla del Marne la ganan los franceses. Que en sí tampoco, o sea, obviamente es una batalla, una victoria francesa, porque en cierta forma logran frenar y logran defender toda esa zona de París. Y Cumplen hace su que la guerra. objetivo. Y logran que la guerra se estanque. Y ahí comienza lo que es la guerra de trincheras. Se ponen en posiciones de Viene trincheras. Race to the Sea. Pero a todo esto, Trrr. ¿cuándo fue reemplazado? Ahora, lo más Pero curioso ¿cuál es era que el comandante francés de esos años? Joffre, algo así. Joffrey, sí, Joffrey. ¿Cuándo fue relevado él? ¿Cuándo lo sacaron de su cargo? No me acuerdo.
Sí, no, la verdad no. Ya sigue. Pero no, no era muy una persona muy querida. No era muy apreciable. Es que tengamos en cuenta que casi Además, todas las naciones cambiaron a su alto mando. Tenemos a Austria-Hungría cambió Hösendorf, Alemania cambió Molkenhoven, Francia cambió a Hofer. Italia, curiosamente, no no, cambió. pero pará, No, no, Joffrey fue el que más duró de todos, ¿eh? no, Joffrey el que estuvo más casi. duró fue Cardona, duró toda la guerra. Pero, ¿y cómo se llama? Y Joffrey era un general que cualquier subalterno que le decía, no, señor, no podemos hacer esto, él iba y lo relevaba del mando, no le importaba nada. Era Eh, un autoritario y no aceptaba que alguien le lleve la contraria. Oh, vaya. No, era así. Bueno, y encima esas tropas que los alemanes envían al frente ruso para reforzar la fuerza de Prusia Oriental, no fueron necesarias porque, claro, los alemanes habían ganado en Tannenberg y cuando llegan las tropas prácticamente Básicamente no movilizaron tropas a un frente que ya se había estancado. Ya sé. claro que ya se había resuelto, la amenaza de Prusia Oriental ya se había resuelto y bueno, y comienza la guerra de posiciones. Ahí. Y Bueno, por otro lado también tenemos la carrera en el al mar. Race to the Sea. En sí no es claro, un sí, proceso militar, no era alcanzar el mar, sino era intentar flanquear al otro para así quitar las trincheras. ajá. No era una carrera hacia el mar, está mal asociado, más que nada era ir hacia el norte e intentar rodear al otro, pero igual hacia trincheras, fue así es la razón por la que se quedaron tantas trincheras. Claro, sí, y en un momento en el frente occidental tenías trinchera desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Sí, literalmente. Y la guerra ahí prácticamente se estanca, en el frente occidental. Y bueno, también después tenemos en el Pacífico que está Japón, que Japón Acá las se... colonias alemanas. Pasándolo bomba, destruyendo la paupérrima flota alemana que hay ahí, en comparación Sí. con. Igual, por ejemplo, hay una batalla ahí, justamente, no me acuerdo en dónde, ahí con los japoneses, que asedian una posición alemana y que muchos de los soldados alemanes en realidad eran marineros de un navío que quedó ahí y no sé cuánto, que obviamente era una proporción ridícula a favor de los japoneses, pero tienen una cantidad de bajas los japoneses abismal. Pero bueno, al final los japoneses logran vencer. Y que, o sea, prácticamente la cantidad de bajas japonesas en la Primera Guerra Mundial son mínimas y al final, después de la guerra, le dan Igual, una cantidad de territorios ridícula. ¿Qué territorio ganó? Ganaron. ¿Qué ganaron Y en todo esto? prácticamente le dieron prácticamente todas las colonias alemanas en el Pacífico se las dieron, Sí, sí. prácticamente. Sí, más que nada, Las- Le dieron, islas. le dieron algunas a Estados Unidos, pero la mayoría se las dieron a Japón. Y eso hace que después de la Segunda Guerra Mundial tengas el conflicto ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial, que tengas ese conflicto en el Pacífico, porque Japón había adquirido muchísimo poder a nivel imperial. Y sí. Prácticamente a los japoneses les regalaron un imperio. No, de por sí ya eran uno, solamente lo ampliaron. Bueno, y después, bueno, y mientras tanto, en el frente occidental era, bueno, los alemanes van a tomar una posición totalmente defensiva eh, y tratar de resolver primero el frente oriental y, y comienza toda una guerra ahí de trinchera que llegan a unas batallas gigantescas. Bueno, en 1915 en el frente occidental fue bastante tranquilo, en cierta forma. Era como que los países se empezaron a reorganizar, se empezaron a cambiar, por ejemplo, los franceses sí, aprovecharon para cambiar su uniforme y sus pantalones rojos. la Pero, razón por la pero, que así, tuvieron pero tantas así, bajas. así camufla su sangre. No, Ay, Dios. es terrible. Y Eh, cambiaron por un uniforme medio azul más opaco. en la introducción del casco por parte de los franceses. Igual creo que Es que la mayoría el Pickelhaus por ejemplo, no la era tan mayoría buen casco, ¿sí?
¿Eh? El Pickelhausen no era tan buen casco. No, era más que nada para luchar contra caballería, en caso de que te atacaran rompiera el sable, pero en sí no Va- va- defendía mucho. vas ahí cargando Era un con la cabeza. Es que ni siquiera, no era un casco de metal, creo que era de cuero y Bueno, otro material así Exacto, blando. ese. No, de acuerdo. los británicos que No, tenían no. gorras. Los británicos tenían una gorrita y después cambian al casco Tommy, al famoso casco Tommy, al platito. Los franceses cambian al Adrián, ¿no? Al Adrián, sí. El Adrián que es un casco de bomberos, en realidad es una adaptación de un casco de bomberos. Interesante. Claro, por eso tiene esos aberturas en la cabeza. Si ven uno, tiene hoyitos. De hecho, creo que muchos Sí, cascos de bomberos se basarían en ese. Sí, sí, muchos se basarían en Y ese. los alemanes con los austrohúngaros tendrían el Stahlhelm. ¿Cómo se el Stahlhelm, sí. El casco que Stahlhelm en realidad, los alemanes, uno ve esos nombres alemanes y piensa, wow, qué buenos nombres. Y en realidad son nombres muy comunes. Los alemanes son los menos novedosos para meter en un nombre. Está el que significa casco de acero, nada más. Claro, por ejemplo, vos ves Machine Gewehr y es ametralladora. Es la traducción. Rifle automático. Claro, Machine Pistole, Pistola pistola automática. ametralladora, no. Ah, sí, pistolón. Pistola ametralladora, pistola Waffen y ametralladora. eso. A todo esto, ¿los rusos qué casco ocuparon? ¿Ocuparon casco o no les daba la Yo me economía? acuerdo, no, yo me acuerdo no usar un casco. Y lo mucho creo que usaron una versión francesa. Sí. Sí, es verdad, Los en un momento otomanos. algunos tenían en la versión una Adrián también usaron. Pero no, la mayoría no lo usaba. Ten en cuenta Al que igual no que había. también en un momento algunas unidades otomanas adoptaron el Stahlhelm alemán, pero la mayoría Claro, no de lo hecho, usaban. para los otomanos no les gustaba el casco porque decían no está hecho para no está hecho para árabes y esas cosas. Dios. Sí, estos árabes estos otomanos son unos loquillos. Tal vez es la razón por la que han perdido tantas guerras. Algún día hablaremos de cómo son los árabes en guerra. No, no. En la guerra moderna, que Exacto. no, para mí no funcionan todavía los muchachos. Quizás los sirios, pero Pero son más rusos que sirios. y ¿O no, y no? bueno, y después se basa en eso, la Primera Guerra Mundial, bueno, creo que ya más o menos todos conocemos, ¿no? Porque cómo es, o sea, prácticamente se va a basar, bueno, los alemanes intentan en el frente occidental, que o sea, siempre hablamos del frente occidental porque es el principal, ¿no? En el frente occidental los alemanes intentan hacer una nueva ofensiva, porque te digo, los alemanes en el frente occidental estuvieron todo el tiempo a la defensiva, salvo en su ofensiva en Verdún en el 16. Que dicen que fue una victoria, pero ganamos en Verdún, aunque no la tomamos. Así orgullosos No, eran. sí, Así orgullosos así eran que los alemanes. si eso es una victoria, no sé qué. Y después se va a basar todo el frente occidental en los aliados tratando de avanzar terreno, ganar terreno a poco. Y ahí vamos a tener unas batallas brutales, sangrientas, que la verdad es que incluso si ponemos batalla por batalla, yo creo que hay batallas que son más sangrientas que la de la Segunda Guerra Mundial. Para mí una batalla del Somme, una batalla de Passchendaele, para mí yo prefiero estar, no sé, en una batalla de Normandía antes de estar en un Passchendaele, pero bueno. El No, tema es no, que no. mencionando Verdún, claro, tuvieron la victoria al dejar inhabitable esa zona. Es inhabitable. Es inevitable. Hasta el día de hoy. Muy, muy sangrientas, muy feas para Eso sí, muy cosas. eso sí, también ha dado paso a malentendido. Ejemplo en el Somme. Ustedes supongo que conocen esa mítica, entre comillas, carga que hicieron marchar a los soldados británicos. Sí, de hecho, si no me acuerdo, después de la batalla del Somme, el ejército básicamente perdió un cuarto, no, quedó solo un cuarto del ejército escocés después de esa batalla. El tema De es Egipto, por que, cierto. se culpa mucho que creo que de mandar a sus tropas en formación napoleónica. ¿Han escuchado ese mito, no? Sí, no, pero eso es un mito, ¿eh? Eso es un Pero mito. ¿por qué vamos a No, explicar rápidamente por qué es un estaban- mito? Porque bombardearon ¿Eh? durante... ¿Cuántas semanas bombardearon? ¿6 semanas? Más o menos. Sí.
con 4.000 cañones. 4.000 cañones todos los días. Machaque, machaque, machaque. Y cuando mandaron las tropas, dijeron, no va a haber nada. ¿Qué va a haber? Mándalas. La mandaron marchando y sí había algo. Había alemanes. No, pero no. Eso, o sea, que avanzaban como Napoli, como información, no, eso no es así. Es que, claro, no es que marcharon como napoleónica, es que marcharon en columnas como una marcha normal, como las marchas. Claro, sí, pero no, eso dicen, bueno, algunos dicen que es un mito, que en realidad que nadie era tan tonto para hacer eso. Y claro, ya Que avanzaba normal, llevamos un año y algo en lo guerra, que nadie pasa es lo va a hacer. lo que pasa es que se confiaron que ya habían silenciado la mayoría de las posiciones alemanas y no No, habían silenciado nada. ni un pepino silenciaron. Y prácticamente todos los alemanes estaban, las posiciones alemanas, muchas estaban intactas y bueno. Bueno, no se Pero, sabía, era ensayo de errores todavía. pero es que bueno, entonces tenemos la batalla de Arras, tenemos un montón de batallas que van a ser ofensivas aliadas, excepto Verdún, ¿no? Que lo Verdún, digo, es una ofensiva alemana. Y Somme se Pero da como una después ofensiva vas para a aliviar la presión en Verdún. claro, sí, y tenemos una serie de ofensivas, todo hasta el 18, donde los aliados van ganando kilómetros a kilómetros, poquito a poquito, a un ritmo de bajas atroz, tanto para los Fuertecito, alemanes. poquito a poquito, pero fuertecito y fuertecito. Claro, y bueno, y los alemanes viendo cómo se tornan las cosas, que bueno, mientras tanto, Alemania está sufriendo un hambre terrible Le queda porque, mucha hambruna. Sí. claro, la Royal Navy tiene bloqueada Alemania por el mar y se están muriendo de hambre los alemanes. Entonces, los alemanes mandan dos cosas, primero que los alemanes lanzan una bomba atómica en Rusia, Tiran le mandan una bomba al llamada tipo que Lenin. desintegrará a los Beatles. Ah, perdón, Lenin equivocado. Sí, mandan a No, Lenin. mandan a la bomba atómica llamada Lenin y con su radiación llamada comunismo y prácticamente los alemanes lo mandan a Lenin a Rusia para que haga que inicie su revolución y que finalmente la logre y saca a Rusia de la guerra. Cosa curiosa, Y de estas imágenes que te muestran la propaganda soviética de todo el pueblo asándose por el proletariado, son mentiras, son solo propaganda. En realidad no era tanta gente que se alzó, simplemente era gente normal, no tenía ni una cosa, así que nunca le importó. Esto va a no, causarme es que problemas, pero no importa. Es la verdad. Es la verdad. Es que incluso, bueno, después empieza la guerra civil rusa, donde siempre se habla de los bandos rusos, Pero a todo esto, el bando rojo. de continuar eso, tenemos que hablar algo muy importante, una de las ofensivas más exitosas de la Primera Guerra Mundial, la ofensiva Brusilov. Un Sí, capo. Ya podemos seguir. Claro, sí, esa la ofensiva Brasilov es del Imperio Austrohúngaro con los rusos, es verdad. Es que la Es, magnitud y el éxito que tuvieron es algo sin precedentes. es verdad, sí, sí. Lo que pasa es que bueno, sí, también ahí está bastante estancada en ese sector la guerra, que es ¿en dónde era? Ah, en Galicia, la provincia de Galicia, toda esa zona, donde los rusos y y los austrohúngaros se daban cosas y tuvo ahí esa ofensiva. Pero es que sí, o sea, fue grande, pero si te pones a pensar, no, tampoco no derrotó al Imperio Austrohúngaro, o sea, o sí, Le faltó en poquito. número, en número sí fue una de las ofensivas más exitosas que tuvo Y Rusia. bueno, también lo que sí, salvaron a los italianos, que también estaban teniendo problemas con los austrohúngaros. Sí, Los Alpes, pero como dirían en Solo Heaven, es de los lugares más fáciles de defender. Y adivinen que no lo pudo defender bien. Italianos. Italianos. Sí, Insonso, las 12 batallas de Insonso. Espera, ¿fueron 12 o fueron, y la última se llama Caporeto, ¿cierto? Creo. O la tercera es la de Caporeto.
No lo sé, te digo, habían 12. Que haya más de 3 batallas en un mismo lugar, no, que haya más de 4 batallas en un mismo lugar ya es preocupante. Pero pero hay cosas, pero por ejemplo, no, en la Segunda Guerra Mundial hubo batallas tipo en Stalingrado, en lugares así, ¿no? O colinas, donde un edificio cambiaba de mano 20, 30 veces. Y sí. No me acuerdo en qué lugar, en un edificio de Stalingrado, que no es de lo más conocido, no es de los más populares, ¿no? Uno más pequeño, pero en un día había cambiado 12 veces de mano. 12 No, veces. En un día, o sea, los alemanes atacaban, pero que recuperaban. Venían a los rusos, los recuperaban de vuelta. 12 veces. por Dios. En un mismo día, más encima. Wow, En un mismo día, en un edificio. wow. Bueno, volviendo Y a Rusia, ya estamos, mandamos a bueno, Lenin. claro, Lenin inicia su revolución, Rusia sale de su guerra. Alemania entonces ya, a pesar de que Alemania está mal, tiene los días contados, porque el pueblo se está muriendo de hambre. Comienza a haber protestas en las calles. Está jodida la mano en Alemania. Y Que- entonces los alemanes mandan a todas las tropas que ya estaban en el frente oriental, la mandan al frente occidental y lanzan su ofensiva de primavera. Cancelach. La Llegan Kaiserlash, exacto. los Stone Troopers. Los Claro, que chéveres, ahí, los chéveres, no los que lo olvidaron Disney. Ah, ahí es la leyenda de los Storm. Que bueno, en realidad los Stormtroopers los alemanes ya lo habían usado, ya lo venían usando desde el 15, venían organizando esas unidades. pero ¿qué Pero, o sería sea, donde más, donde se basa justamente es ahí, en la donde ofensiva más de se usan? primavera. Sí. Algún día tenemos que hacer Claro, un directo específicamente hablando de los Stone Troopers porque Mariano lo maneja bien, ¿o no? Yo igual, Mariano, muy geniales. Aunque me estoy sorprendiendo que, aunque la gente no crea, la mayoría de los Stone Troopers eran jóvenes. No tenían entre 17 a 24, si no me acuerdo. sí, Eran sí, muy porque jóvenes. tenían que ser ágiles. Y la Ay, idea del Stormtrooper era que en vez de mandar tropas hacia como se mandaban en gran ofensiva, estas se iban a manejar en pequeños grupitos independientes, bien armados. Fueron las primeras unidades de que le empezaron a dar sus fusiles. el Eh, MP-18. eh, el MP-18 Aunque no llegó también a tenía ser mucho. no, aunque eso sí, solo se llegó a usar hasta, creo que la última batalla de la guerra se usó ese, en las últimas batallas, Y es tan yo me mítico. acuerdo. Es tan mítico. Aunque no tuvo tanto uso, sí revolucionaria. Es que es mítico porque también tengamos en cuenta que estuvo en la segunda como llamada MP28. No hablemos de Sí, esas cosas, ahí no funcionó, tú lo sabes. Que no funcione en el Lister no significa que sea mala. Ah, ya. Bueno, pero y sí, los alemanes también tenían, bueno, que a los Stormtroopers le vinieron muy bien. Los alemanes, por ejemplo, adaptaron su MG-08. sí, la Esto hicieron que más no lo ligera. mencioné. La hicieron más Le hicieron ligera más ligera. Ningún otro lo había hecho en ese momento, que era la o en este MG-50. caso, solían usarla igual a Lewis. Si capturaban Lewis, solían usarla mucho. De hecho, creo que era su metralleta favorita, la Lewis, de los Stone Trooper igual. Y la MG-08 era la Maxim, pero más recortada, más ligera, con un bípode, obviamente ligera entre comillas porque pesaba un huevo, pero Siga pensando, aún pensando, comparada con la otra pesaba mucho menos y sí. era mucho más manejable. Y esta es la MG-08/15. Es más, en un momento, por ejemplo, creo que de esas versiones MG-0815 había 6 MG-0815 por cada MG-08 común. Mm, Los alemanes fabricaron muchísimas. sí. Y bueno, Y, los alemanes lanzan su ofensiva de primavera con los Stone Trooper ahí armados hasta los dientes, MG-0815, MP-18, oye, muchas granadas. si no me acuerdo, los Stone Troopers debían llevar como 20, no, ¿eran 20 o 10 granadas por cada soldado? Y Eh, no, tenían, por ejemplo, creo que cada soldado llevaba 2 granadas. Una en la bota, una en el cinturón, pero había, por ejemplo, en el grupito, porque se manejaba en el mismo grupo, había uno que llevaba una bolsa llena de granadas. Uno o dos llevaban bolsas llenas de granadas que la iban repartiendo así. sí, para los altos.
para tirar las Ah, granadas. bueno, podemos hablar. Otra cosa que cambió igual la guerra. Para saltar trincheras. La llegada de Estados Unidos a la guerra. Y con ella nuestra salta trinchera favorita. Ah, la escopeta. Sí. Sí, la escopeta con bayoneta. Oh, Dios, qué mítica. Si, Oh, si de bueno, por sí una ¿cómo escopeta olvidar? ya no es algo potente, imagínate agregarle un cuchillo de 30 centímetros. Bueno, Pero, ¿cuánto medía la nos bayoneta? olvidamos, Creo que sí. nos olvidamos de citar esto, la entrada de Estados Unidos en la guerra. ¿Cómo No podemos olvidar no? esto. Bueno, para los que no sepan, allá había lo que ya había un líder de la Lusitania, pero lo que confirma que Estados Unidos se va a meter al lado del latente es lo que el telegrama, ¿cómo se llamaba? Cyberman. Rutherford, Cyberman, algo así por ahí. Cyberman, que básicamente en aquel entonces Alemania intentaba hacer que los mexicanos invadieran Estados Unidos. O sea, eso no sé si es demasiado idílico, algo así. Sí, tienen demasiada fe en Pancho Villa, como dirían algunos. Tienen demasiada fe en Pancho Villa. Pero bueno, no debemos. Lo siento para los Y mexicanos. No tengo nada en contra de Pancho Villa, pero ustedes saben de qué época era empezar a invadir Estados Unidos con lo que tenían. Bueno, y sí, ¿qué ocurre? eso, a pesar de Lusitania, que dice Lusitania, el hundimiento de Lusitania por los U-Boot alemanes, como lo toman como motivo, en verdad lo que hace entrar es eso, el telegrama ahí que interceptan, que instigando a México para que se una a la guerra. Sí, bueno, ¿qué ocurre? Los estadounidenses lo descubren y todo. Ok. Los estadounidenses sí entraron a la guerra, pero había un poco de combate, el último año más que nada. Pero sí entraron. En Y, 1917. y entrar y no fue poca cosa. No, no fue. De hecho, lo que Bueno, estaba pero planeando uno de Pershing. los problemas que tenía Estados Unidos, que también lo va a tener en la Segunda Guerra Mundial, es que Estados Unidos en esa época no tenía un gran ejército. No, no, no. Estados Unidos. No tenía De, nada Ni prácticamente. siquiera, Estaban ni siquiera pudieron conseguir el millón. escudos, estaban sí, de hecho, creo que se puede decir que desde la guerra de Corea, si no me acuerdo, Estados Unidos nunca ha dejado, siempre ha tenido un ejército activo. Porque siempre que termina la guerra los desmoviliza al tiro. Es algo que siempre ocurre. Pero lo que hoy en día tiene muchas reservas. Pero sí, nunca Estados Unidos, cada vez que entra en una guerra, nunca está preparado. Lo vimos con la guerra de Afganistán, porque aunque no lo crean, eso ocurrió, no estaba preparado. También la guerra de Vietnam y toda esa guerra nunca estuvo preparado. Es hasta mediados de la guerra, por ejemplo, en 1943, cuando ya está completamente preparado para la guerra. Ujú, sí, no, porque es más, cuando inicia la Primera Guerra Mundial no tiene ni armas prácticamente. No, Compra armas francesas, armas británicas. más eh, creo que igual compré algunas belgas, si no me acuerdo. sí, no, empezaron a comprar armas de todos lados porque no tenía ni armas. Eso es Sí, la desesperación. Chow Chow, que entró en el cuerpo de Chau, Marines, chat. los Marines la odiaron. Los Marines la Sí, odiaron. es que ¿Alguien habrá amado esa arma siquiera? Todos los que jugaron Battlefield 1 nomás. Y quizás el listed es un arma bastante entretenida de usar. No está en el listed. Está en el listed. Quitaron el escuadrón, sí, pero lo ¿Qué? quitaron. Ah, Sí, está con los la soviéticos. quitaron. obviamente los Sí, soviéticos. pero claro, o sea, y los alemanes en la Primera Guerra Mundial, bueno, entra Estados Unidos en la guerra, saben que Estados Unidos no tiene nada, está en bolas, Estados Unidos lo saben, Pero el pero problema es obviamente que Estados Unidos tiene puede una movilizar su población de ejército 400 rápido. Puede movilizar ¿eh? mucho. Pues es que el problema es Claro, va a tener muchas tropas. entre la hambruna y que Estados Unidos en un momento va a reforzar a todas las pérdidas que tienen los aliados, necesitan ganar ya. Bueno, lanzan esa ofensiva de primavera y esa ofensiva de primavera es brutal. Todo lo que habían avanzado en 1916 y 1917, los aliados retroceden. Sí. Y los De hecho, alemanes nuevamente llegan a la puerta de París. llegan de vuelta a la puerta de París, pero ya está. Ya está, Ya no no dan pueden más. más. Mira, incluso si hubieran llegado a París, la guerra seguía, ¿no? No, ya no podían más. Los alemanes ya no daban más, no habían, ya no, el principal problema era la comida, no tenían comida. No tenían comida, no tenían mantener las tropas. Ni Sí. para los Y civiles. todo. Sí, Bueno, y ahí es que inician los estadounidenses que el comandante Pershing, él no quería entrar de guerra en defensa porque sabía que era marcar todo hombre y tropas y quería iniciar de nuevo la guerra de movimiento.
País está entrenando a sus soldados para una guerra de movimientos. Y empieza así, después de la guerra de primavera empieza una nueva guerra de movimientos, esta vez empujando a los alemanes, y que logran romper la línea Hindenburg, que la línea Hindenburg era la línea principal alemana defensiva en el frente occidental, y la rompen en 2 sectores, y es cuando ya los alemanes negocian la paz, mandan a negociar la paz. Podemos Todo hablar esto del cuerpo de habla. marines. ¿Eh? Podemos hablar un poco del cuerpo de marines en la Primera Mundial, algo que la gente suele olvidar. Que los marines tuvieron la Primera Mundial, los marines estadounidenses. Es verdad, sí, los marines, sí. La batalla de Belleau. De hecho, ahí viene la mítica frase de que vivir por siempre, hijos de, no puedo decirlo. Y ahí inicia, de hecho, me gustan mucho los Marines, que la Primera Mundial creo que se valora poco. Los Devil Dogs, de hecho, el apodo se lo dieron los alemanes, irónicamente. Los perros del infierno. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho el uniforme de los Marines de la primera. Sí. Porque el ejército creo que tenía un uniforme color khaki. Khaki es como un marroncito, como el uniforme británico. Y los marines tenían en verde oliva, ¿no? Un Si no me acuerdo, verde. espera, debo buscarlo. Marines World War II. World War I. Sí, es como el de los marines, un verdoso. Un verdoso con Sí, un las verdoso. insignias del rango en rojo. Sí. Aparte de que, bueno, la táctica de los marines funciona más acá, porque los marines son infantería de asalto. Y aquí funcionan para asaltar trincheras. De hecho, los marines están bien armados. Aunque el rifle Springfield no es mal rifle, para nada. De hecho, además traen escopetas para saltar trincheras que son muy efectivas. Tanto que los alemanes lo consideran un crimen de guerra. Claro, el gas no está mal, claro. Pero una escopeta en una trinchera que destroza a todos los soldados, no, es un crimen de guerra. Bueno, No, la primera guerra mundial fue muy heavy. sí, muy heavy. Al final Alemania Para- se terminó cayendo por su propia nación, no llegaron a su frontera. Nunca llegaron a la frontera, irónicamente. De hecho, aquí surgen unidades legendarias. The Big Red One, el primer ejército del Big Red One, la primera división de infantería estadounidense. De hecho, saca su uniforme de acá. Creo que un soldado le robó un soldado alemán, le sacó parte de su traje y había una parte roja y la usó para hacer el símbolo de la Big Red One. Es parte del mito. No me acuerdo si es verdad o no. Pero igual aquí surgen muchas unidades de combate y todo. De hecho, la 101, la 82, la que conocían como transportada, tuvo la Primera Mundial All Americans, pero no como unidad transportada, de hecho no se crea, sino como unidad de infantería normal. Igual que la 101, pero la 101 nunca llegó al combate. Mm. No sé si sabía eso, Mariano. Y después, no, sí, después. Y nada, y después, bueno, se forma. Los estadounidenses impulsan en la ofensiva. También está acá, empieza a destacar Patton con sus tanques. Porque Patton acá maneja una unidad de tanques Renault. Sí, Los F-16. también está nuestro amigo MacArthur. Sí, que como que no se lleva bien con Montgomery igual estuvo en la Primera Mundial. De hecho, muchos comandantes de la Segunda Mundial sí estuvieron en la primera. Los que sobrevivieron, obviamente. Monty, Churchill, que irónicamente sirvió en Flandes, creo que sirvió Churchill como cuando estuvo en infantería. Porque también sirvió en Galípoli. Salió mal. No, No, salió mal. es que lo que pasa es que después de Galípoli, Churchill es como que queda degradado y se dice, bueno, mándenme al frente y lo mandan al Flandes, creo, y ahí es donde más o menos actúa bastante bien y como que se gana el respeto de nuevo. Sí, además de que él De mismo Gaulle ve también estuvo. aunque sí, aunque entiendo lo que Churchill intentaba hacer, que era básicamente hacer que la Rusia siguiera en guerra, tomar Constantinopla, todo. El plan pudo haber funcionado, el problema fue que los comandantes se tardaron mucho en desembarcar. No, las minas otomanas, los otomanos fueron brutales. Sí. Los otomanos eran un enemigo formidable. En esa zona, en las otras no. No, en todo igual. No podemos desmeritar al. El tema es que es el clásico, los oficiales. El tema es que no había oficiales alemanes en ese lado. Sí, No, igual, o sea, imagínate que tenés un problema si necesitas oficiales alemanes.
Sí. Igual O sea, es si que necesitamos los alemanes se estaban metiendo en todo. Tengamos en cuenta Ujú. que Alemania se metió en los planes austrohúngaros, se metía en todo y estaba integrado en todos los ejércitos. Sí, Alemania, pero igual. los alemanes estaban tipo, yo sé ganar esta guerra, no me molesten, yo voy a ganar esta guerra. Como parodiando un poco la frase era Hindenburg que dijo, no me interrumpan, estoy dirigiendo una guerra. No tenía ni Pero puta bueno, idea qué estaba haciendo. Alemania había sido uno de los pocos que había derrotado a Francia en la guerra franco-prusiana, así que por No, eso tenía. Roland, la 101 fue creada en la Primera Mundial, fue activada. Pero nunca llegó a ver combate. La segunda es donde llega a tener acción y ve combate. La 101. Pero todo esto, incluso las franco-prusianas rodearon París, pero les tomó un montón tomarla. Sí, O hacer que se rindieran. sí. Y luego hubo un intento comunista en esta ciudad, pero no funcionó porque los prusianos lo destrozaron. Todo mal. Sí. Todo mal, todo mal. Ay, Dios. Bueno, viendo. Ahora, consecuencias de la primera. Veamos eso. Consecuencias de la primera. El Tratado de Versalles. Alemania debe pagar todo. Tratado de Trianón. Adiós Austro-Hungría. ¿Cuál es el tratado de que deshizo el tratado a los otomanos? Es que si Ah, te pones a pensar, muchos dicen que, bueno, que los alemanes fueron los que le echaron toda la culpa de la Primera Guerra Mundial y le hicieron pagar todo con el Tratado de Versalles. No, sí. pero Pero si te pones a pensar, hey, amigos, o sea, el Imperio Otomano desapareció. el Literalmente los dos Austro-Húngaro imperios, también. todas las fortalezas El Imperio principales desaparecieron. Otomano desapareció. Como que Alemania la sacó bastante barata, creo. Junto con Bulgaria. ¿O no? ¿Cómo le fue a Bulgaria? Pero, no, sí, mal. Pero, o sea, fue bastante costo. Alemania entra en una crisis económica, una crisis de hambre terrible. Y esto empieza a generar todas las nuevas políticas, una inestabilidad de los años 20. Empieza a resurgir esos movimientos así de corte fascista. Y comunistas estaban. Bueno, todo lo que. No, fascismo te cuenta, el fascismo nace después. No, ya no existía, simplemente era autoritarismo. No, No, digo después cuando ya se rindió, o sea, cuando en los años 20, digo. sí, de ahí empezó a surgir el autoritarismo que luego evolucionaría al fascismo. El tema es que, ¿cómo Pero se llama esto? cuando. En esos años también el Imperio Otomano fue raro porque el otomano ya sí fueron desintegrados, pero llegó a Ataturk y bueno, ese no es su nombre, ese significa para los turcos. Llegó él, Mustafa Kemal, y hizo una guerra, la ganó, basta. Irónicamente, Es que la ganó contra Francia y Inglaterra. O sea, bueno, igual están ultra cansados de guerra, no querían saber más. Ya, denle cancelen el tratado, déjenlo gobernar tranquilo. Para mí, al demonio todo. Bueno, muchos lo saben, pero en los años 20 Alemania también tuvo un par de guerras civiles adentro. la Pequeñas, pero República de Weimar, la República de Weimar. la República de Weimar, que hubo, no me acuerdo en qué ciudad se había levantado como una especie también de onda ¿No comunista fue en el que sur? se quisieron independizar El sur creo que y era mandaron a los medio tinte comunista, ¿o no? y mandaron a los Freikorps y Que bueno, básicamente son como eran los los Stormtroopers. Freikorps? Eran Básic- los Freikorps, eran Ujú. Básicamente, grupos de ex soldados. Sí. básicamente tenían como aspecto Stormtroopers. Claro, era el Stormtrooper de la Primera Guerra Mundial que se habían, ¿cómo se dice? Que ya no estaban, oficialmente no estaban integrados en el ejército, Eran como policías, entre comillas. pero Siempre hay una manera era de hacer saltar ese tratado. una milicia extraoficial que, claro, o sea, Parecen tenía todas las armas. En teoría tenían como un papel, en teoría deberían tener un papel como de policía. Al final era Y como, andaban, no sé si, no sé, porque desconozco el término paramilitar, así que no sé si esté correcto. Ah, paramilitar, sí, eran bueno, paramilitares. Los surgen Freikorps, otras naciones. Surgen varias naciones. Espérenme, voy y vuelvo, que ya me importa. claro.
Por mientras voy a Eh, repasar el término paramilitar, para que esperemos a Laimi por mientras. Paramilitar es como, es algo, es como esos militares, por así decirlo, pero que no son oficiales. Que no es el militar oficial del país. Pero es como, es como, se trata como si lo fuera, pero no lo es. Exacto, actúan, se visten, hacen las cosas, pero no lo son, no. Y la mayoría de los casos son de corte ilegal, porque como no son oficiales, no son los militares oficiales del país, es de corte ilegal la mayoría. Eh, Por ejemplo, la más famosa, la organización para más famosa de toda la historia es la Waffen-SS. oh. Las SS, no, bueno, las Waffen no, las SS en total es una organización paramilitar. Porque Y los las CCA SS, también, ¿o no? y la SA también, porque las SS nunca estuvieron integradas en la Wehrmacht, nunca pertenecieron a la Wehrmacht. La Wehrmacht como era el GER, que era el Ejército de Tierra, la Luftwaffe y la Kriegsmarine. Las SS era algo aparte, era una unidad paramilitar, era el paramilitar del Partido Nacional Socialista. Pero no eran del coso. Igual durante la guerra del terreno, sí el ejército, o sea, se compartía los mandos, no pasaba nada. Pero en coso no. En el papel eran algo totalmente independiente. Pero bueno, entonces, ¿cómo seguimos? ¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, que Alemania estaba con los free corps, revueltas, empiezan los cosas, algo, y empieza también algo muy importante, es el que había mencionado Vladimir, era el tema de que el disgusto que tienen algunos países de los vencedores. Por ejemplo, Italia y Japón. Italia prácticamente no le dan nada. No, lo considero una Italia molestia incluso. Italia es uno de los vencedores, que muchos dicen Italia cambió de bando, Italia peleó casi toda la guerra, sufrió muchísimas muertes y El tema es no. que Y cómo luchó la Italia, eso es lo que complica mucho, porque igual mandaban sus tropas a morir, no. bueno, pero, o sea, mantuvo el frente principal de los austrohúngaros, estuvo ahí, o sea. Ay, sí, Ahora, sí. ahora sí, es como que tuvo sus cosas, su mérito. A Japón, bueno, Japón, como le dije, a Japón prácticamente le regalan un imperio, pero los japoneses se sienten muy agredidos. ¿Por qué? Porque cuando termina la Primera Guerra Mundial, que hacen estos tratados, que van a hacer los de Versalles, esas convenciones así, los japoneses proponen derecho, ¿cómo es? Igualdad de raza. Y los occidentales no quieren saber nada con igualdad de raza porque que un blanco europeo sea igual a un amarillo oriental no les gusta. Me va a causar muchos Y los problemas esa japoneses, palabra, cuidado con esos términos. Que si bien se entiende que son para dar contexto, no, no lo entienden así. bueno, me disculpe, señor Twitch. A ver. Y bueno, los japoneses se sienten totalmente agredidos y se empiezan a aislar, se forman su imperio, se empiezan a aislar y agarran un odio, un resentimiento hacia los europeos, que bueno, que Hacia lo vamos a ver todos. en la segunda partida, hacia todos. Y ellos mismos empiezan a hacer, ellos que buscaban la igualdad racial, esto que lo otro, es como que ellos empiezan a A decir, crear su nosotros somos sueño. mejores porque tenemos una espiritualidad y todo eso, Sí, ¿no? eso De explicaría espiritual. por qué entre la Segunda Guerra y la ruso-japonesa hay tanta diferencia. Porque, ejemplo, incluso creo que había rusos que se fueron a vivir a Japón, ¿o no? O algo así. O algo así. Claro, sí, sí, es que después de ese tema del racismo es como que los japoneses no. Es como que se sintieron muy despreciados y no, se empiezan a integrar. Todo mal. Después, después, bueno, y empiezan a surgir estos movimientos que todo el mundo ya más o menos sabemos, ¿no? En los años 20, años 30, los movimientos empieza el fascismo, empieza el nazismo. Bueno, en Rusia, la guerra civil rusa, ganan los rojos, sorpresa.
comienza la Unión Soviética, nace la Unión Soviética, y es como que empieza a ver, se empieza a acomodar el mundo, por así decirlo, pero Acomodar hay mucho para la próxima guerra. resentimiento, hay mucho resentimiento, hay mucho resentimiento. Porque creo que también los irlandeses tienen unas cuantas revueltas. Los irlandeses también, en la Primera Guerra Mundial, Irlanda tuvo su... cómo no olvidamos de eso? Pero bueno, la mayoría sabe. ¿Tuvo su qué? Pero todo, bueno, pero sí, Irlanda también tuvo sus revueltas ahí durante la Primera Guerra Mundial, que fueron bastante sangrientas dentro del Imperio Británico. Pero en cierta forma, Francia y Gran Bretaña es como que mantienen su control hegemónico. Acá hay que tener en cuenta algo, porque nosotros estamos acostumbrados a que Estados Unidos es superpotencia. Por esas fechas Estados Unidos no era la superpotencia. No, pero Y no sí se lo había fue. sí se había puesto en el mapa, eso sí. O sea, Estados Unidos siempre estuvo en el mapa, era una potencia económica, era una de las mayores economías del mundo, pero al término militar no lo era. Termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, como cuando dijimos, empieza a formar su ejército en la Primera Guerra Mundial, lo empieza a formar. Creo que llega, no sé cuánto envía, 150.000 hombres, o sea, comparado con los ejércitos contendientes, es un ejército pequeño todavía. Y aún así, prácticamente lo desmoviliza. Terminado el conflicto, lo desmoviliza. Pero Estados Unidos sí tiene mucho peso en el ámbito internacional por su tema económico, porque es una potencia económica, pero no a nivel militar. Así que cuando termina la Primera Guerra Mundial, el mundo sigue siendo dominado por las mismas personas de la primera, Francia y Gran Bretaña. Alemania, que en su momento quería disputarle el poder en la Primera Guerra Mundial, ahora ya Alemania en los años 20, años 30, estaba destrozada. Sí, se Eh, destrozó. Ay, volvió el email. Ya volví, lo siento, mi y, mamá está y ahora también comienza el Imperio Ruso, se empieza a reconstruir en la Unión Soviética y también empieza a tener un poco de peso. Pero También no olvidemos que empieza a invadir otros países que se habían vuelto independientes, como el caso de Ucrania, o intentos de la guerra polaco-soviética. es más, hasta tuvo la guerra, no quisieron invadir los soviéticos, quisieron invadir Polonia también, que Polonia no pudieron. Idealmente la cabilla polaca y soñicos. Ujú, sí, no. Que fue una talla que la Y, tuvieron y, difícil los polacos, aguantaron hasta la llegada de refuerzos y ahí pudieron empujar. Más o menos. claro. Bueno, en Alemania de vuelta bueno, nace el nacionalsocialismo creo que ya la mayoría sabe eso, ¿no? Que aparece Hitler, eh, y empieza a acumular poder y para allá, para los años 30 ya la Alemania ya se convierte en la Alemania nazi. Pero todavía, y empieza a a reconstruirse su ejército de a poquito. De a poquito y de forma muy lenta, hay que mencionarlo, ¿no? Porque no pueden hacerlo rápido, porque si no. No, es que muchos piensan que Alemania ya para cuando empieza con todos los conflictos, que ya está Hitler en el poder, ¿no? Piensan que Alemania ya es una superpotencia y no lo es. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en el 39, ¿Cuándo que fue la Wehrmacht... ¿cuándo fue el super boom que tuvieron el. ¿Así así? No, es que la Wehrmacht en el 39, o sea, la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial vamos a ver cómo va evolucionando. Porque la Wehrmacht del 39 no tiene nada que ver con la del 40, ni con la del 41, ni con la del 42. Es como que Alemania en el 39, en la campaña de Polonia, va a cometer muchísimos errores militares. Y cuando Eh, decimos muchísimos, sería- muchos. Ojo, errores que en cierta forma los va a aliviar porque son muchos errores que lo van a poder solucionar en los 40. La Eso invasión sí, de Francia. para la invasión de Francia lo van a solucionar. Vamos a ignorar que Eh, hizo Rommel ahí porque se pasó por donde sabe quién lo ha aprendido en Polonia. Mm. pero bueno, bueno, y empieza, bueno, la primera movida de Alemania es la anexión de Austria.
Austria, ¿se acuerda del Imperio Austrohúngaro? Ya se había disuelto. Ahora Y, era y Austria. como Austria es como media alemana también. Claro, los alemanes y los griegos se consideran como primos, por así decirlo. Son naciones hermanas, por así decirlo. Y Prácticamente. antes eran muy unidas. Antes eran muy unidas. Antes, o sea, eso también, o sea, eran naciones hermanas entre comillas, ¿no? Porque la época napoleónica eran como que cada uno a su bola, ¿no? Sí. La época napoleónica era Prusia y Austria, o sea, eran muy distintos. Pero después como que, Ni Hicieron hablar de que enemies igual estuvieron en guerra entre ambas. muchas veces. claro, Mer, o sea, ¿cuántas guerras hubo entre ambas? antes era su bola, pero Uy, Ya, sigamos, estamos en la pero anexión. En el Anschluss. claro, bueno, Alemania, bueno, como todos la mayoría saben, que era austríaco, pero bueno, para esa época los alemanes y los austríacos se consideraban muy hermanos, eran prácticamente hermanos. Obviamente después de la Segunda Guerra Mundial los austríacos van a tomar diferencia de los alemanes, ¿no? No, ah, para que no se relacionen. Claro, sí, sí, viste, no, claro, no, nosotros somos austríacos, nosotros no somos alemanes. Ah, pero cuando te convenía así, ¿no? Caradura. Pero bueno, sí, se anexiona el Anschluss, se anexiona a Austria. Que bueno, ahí nuevamente, esta es la primera ofensiva de las flores, por así decirlo, como lo conocen, porque entra el ejército alemán, que ya para esa época ya, creo que se llamaba Wehrmacht, y no, y los reciben con flores, pero es medio cómico porque los alemanes mientras van avanzando tienen que ir cargando combustible en las estaciones de servicio de ahí. Es una chafuza, o sea, la Wehrmacht, a pesar de que le pusieron el nuevo nombre al ejército y propagandísticamente se lo muestra muy bien, está muy verde demasiado sí, y oh, no. Y después, bueno, comienza la segunda cosa, sería la de Renania. cierto. ¿Qué otra cosa? Ah, podemos hablar de otro tema antes de saltar Segunda Guerra Mundial. El expansionismo japonés. Sí, que de... ah, Desde los 30 inició. sí, con Ujú. lo que conocemos como Manchuria. Manchuria. No es la invasión china, la invasión china es después. Ten en cuenta que Manchuria, si bien es parte de China, también es complicado. Es casi lo mismo No, para no, ellos. no, no, Es, China es el del 37, pero antes ya tenían Manchuria, tengamos en cuenta que... no, no, por eso decimos, aunque crean no lo crean, Manchuria no es China, es diferente. Es que la gente suele confundir eso. Entiendo. Sí, que los japoneses hacen su estado manchukuo, ¿no? Sí, Manchukuo. Manchukuo y Mengukuo. Ujú. Tienen su rol con ¿Y los soviéticos. Corea, cuándo la conquistan Corea? ah, Corea, desde la desde el 1800 y algo. 10. Ah, no, pero no, como tal, anexionarse en el 1910 más uno, 1910, por ahí. Sí. Y ten en cuenta de que ten en cuenta de que en sí ya había múltiples intentos de colonizarla. Corea. Uy, ¿qué fue eso? Ujú, a Corea. Intentaron múltiples veces colonizarla. Pero, y sí, sí, explícalo, lo del expansionismo de los japoneses. Bueno, tengo en cuenta de que después de la Primera Mundial, y si bien ganaron muchas cosas, los japoneses no se sintieron bien con el trato, como, bueno, asiáticos, siempre son así. Ah, Racismo, sí, sí, sí. sí, son el racismo, todo. Y ellos creen, van por un autoritarismo, creen que ellos son que deben guiar a Asia, el tratado panasiático, de que ellos son los que deben guiar hacia su mayor grande. No dejemos que sea grande todo eso. No dejemos claro que ellos eran tremendamente racistas con los otros asiáticos. Nunca bien eso. No. ¿Y qué ocurre? Empiezan a ser más imperialistas y empiezan a atacar más y más a otras naciones. E invaden, como ya toman Manchuria, empiezan a invadir. Y luego vendría su guerra contra China en sí, con el ataque al incidente del puente Marco Polo. Puente, sí. Por si escucharon puerto, dice puente.
Puente, el puerto. Los cosas a confundir. Dijiste puerto, porque Puente. Es el puente de Marco Polo, si no me acuerdo. ¿Era puente o puerto? puente. Puente, Creo que puente. no No, recuerdo. el puente, es el puente. Creo que fue Puente, un que lo- oficial que le atacaron o algo así. Estaban en práctica los chinos, parece. sí. ¿Qué ocurre? Muchos crímenes de guerra. De hecho, los crímenes de guerra Muchos, japoneses. muchos, Demasiados. De muchos. hecho, de hecho, muchos consideran que los japoneses hicieron cada crimen de guerra de la lista de los tratados de Ginebra. Para Literalmente. ellos no era el Tratado de Ginebra, era una lista de tareas. Ah, Dios. Esperen. Y maravilloso. Va. Maravilloso. Muchas gracias, hermano. ¿Y en qué estábamos? Aparte de hacia los Me trajeron japoneses. huevitos. Sí, la Alemania, todo. Podemos hablar de otra cosa que es el estalinismo. Uf, nos queda poquito Sí, tiempo, pero echémosle una repasada. La próxima. ok. Lenin se muere porque alguien lo mató por razones bastante obvias. Cosas, cosas que mucha gente no sabe. La idea de los campos de concentración la ideó Lenin, no fue Stalin, la ideó Lenin. Stalin la tomaría y la ejecutaría, pero era parte de, de los programas de Lenin. Lo gulag. Bueno, sí, los gulag, todo eso. ¿Qué ocurre? Que no sé si le campo eran, porque igual eran temas de reeducación, tipo prisiones. Prisiones políticas, bla, bla, bla. De prisión no tiene nada, es un calabozo. Ok, alguien se enojó conmigo, pero no importa. Ay, no se enoje con Nico Mico, no que esté con el mío, el tipo británico que defiende a Britania de todos sus males. Bueno, hablando, sigamos con el caso de nuestro amigo el bigotudo. ¿Cuál de Bueno, ¿qué todos? ocurre? Sí. ¿Qué ¿Cuál de ocurre? todos? Claro, ¿el bigote largo o el bigote corto? ¿Bigote largo o era mediano? Creo que era mediano. Bigote mediano, Yo pongamos. ¿Qué otro líder tenía bigote? Para empezar. Los reyes se solían traer mucho. No, pero tengamos en cuenta que estamos hablando de Sí. figuras políticas como Sí, Hitler y Stalin. sí. ¿Qué otro presidente líder tenía bigote? Mu- Creo que Hirohito traía uno. Ese no cuenta. Ah, sí. A Toyo también, ¿no tenía? Sí, pero a ellos nunca nos vamos a referir como el bigotín o el bigotes. Bigotes. Sí. Bueno, sí, Toyo y Hirohito tenían bigote. Tojo. Bueno, Toyo. Algún día tenemos Sí, que repasar cómo fue ese tema de los japoneses, porque igual era como el emperador y los generales gobernaban el país. sí. Bueno, continuemos. Stalin inicia una mano dura y inicia uno de sus plan de 5 años para volverizar la Unión Soviética. ¿Lo logra? Sí. ¿A costa de qué? De 7 a 8 millones de muertes. Sí, es uno de los temas más complejos a la hora de discutir, porque es un cambio que sí sirve y ayuda mucho a futuro, pero el coste igual es demasiado alto. Es demasiado alto. Literalmente, Aquí entran, porque si se mantenían iban a igual a sufrir harto. Al final es un tema moral tan complicado que mejor... sí, pero no te hagas de ser Stalin y tú sabes cuántas personas ordenó a morir. sí, alguien se va a enojar mucho conmigo, pero no creo que sea alguien que no no importa. Ok, no importa, bueno. ¿Qué ocurre? El plan inicia, inicia muchas muertes, por parte de ucranianos mueren muchos por hambre, el plan de 5 años, lo repasé un Involucra poco, mucho. Es que igual involucraron después... mucho la política y la granjería, es los que... ucranianos granjeros que querían eso, no querían, así que muchos de ellos lo llevaron a hacer, a Siberia. El problema Y, es, los que ponen a cargo no saben nada, y sí, igual el Imperio Ruso lo dejó la pura embarrada con esos temas administrativos de es granjas. Rusia, todo lo que tenga que ver con burocracia en Rusia significa o corrupción o está muy mal administrada, o a veces ambos. Sin importar el gobierno. Sin importar el gobierno. Sin Está importar, diciendo Stalin. sin importar. Bueno, muertes, logra evolucionar. Stalin sigue siendo expansionista. Y luego llevaría a invadir los países bálticos y otras naciones que eran independientes, porque obviamente quieren instalar un nuevo imperio ruso. Chicos, Querían sean honestos con ustedes expandir su área mismos. de influencia, mejor dicho. Dejémoslo así porque... Hermano, tú sabes, los soviéticos fueron tan imperialistas como los americanos. Ah, sí, eso no nadie lo niega. Nadie lo niega.
No, pero si los rusos no, imperialismo ruso, ¿vos estás Sí, seguro? pregúntale a los nativos de Siberia qué opinan de eso. Ah, de veras, no queda ninguno. No. Oh, No, no, No. el stream, no. Bueno, imperialismo, rusos, como siempre. ¿Qué otra cosa podemos discutir antes que vayamos a los duritos de la Segunda Guerra Mundial? No, está todo abierto. La política estadounidense puede ser un poco un tema. Nuestro Roosevelt. No, hay que hablar de algo importante de americano. El crack del 29. Ese sí va Sí, a tener muchas el consecuencias. tema es que, mira, todavía no vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial, si apenas estamos de camino, ni siquiera es una introducción a la Segunda Guerra Mundial, estamos de Ok. camino. Ujú. Bueno, pero igual tenemos el crack del 29, un punto muy importante de inflexión. ¿Qué es el punto, qué es el crack del 29? Que básicamente los americanos eh, se vuelven muy en esto, van a la bolsa, compran mucho, se dan cuenta de que bajó un poquito la acción y dijeron, ok, saquemos todo nuestro dinero de aquí antes que se vuelva inútil. Saca tanto que todo eso empieza a devaluarse, muchas acciones caen, y igual nos quedamos sin dinero y ahora todo vale menos de lo que valía antes. me suena Argentina. Es que creo que ese fue el problema del patrón oro, que Sí, bueno. algo muy curioso, el patrón oro es más estable, pero al final te llega la crisis y Sí, sí, bueno. cagaste. Sí, está bien. Oh, pero bueno, claro, después también hay un mito muy grande con el tema de Alemania que es lo La que dice recuperación Hitler económica, entre comillas. Ese el tema patrón quería llegar. trabajo, el patrón trabajo, güey. Oh, qué ¿Cómo tontería más grande. obviar que básicamente el sistema económico alemán era el sistema de esclavitud? Y también que literalmente su economía era una estafa piramidal. Sí. Este, todo el Y, mundo, me y no, estafaron. Todo el mundo que creía que la economía alemana de la economía nazi funcionaba. No saben nada. yo creo que lo bueno es que la próxima el próximo stream ya vamos a estar empezando a hablar, vamos a empezar a hablar del 30. Vamos, De los 30, porque de los años locos. porque entre los 20 y entre los 20 y el 29 como que al final qué pasa de relevante ya. Surgen la idea del fascismo, no tienen tanto poder. La Unión Soviética se vuelve más agresiva, intenta ¿Cuándo invadir llega al poder Polonia. Mussolini? ¿Dónde llega el Calvito? ¿Cuándo llega al poder Mussolini? No, no. En el 24 me parece. Poder, el Duce desde el 22 al 43. O sea, del 2022. Esperen, entonces, 1922, ¿por qué 2000, carajo? ya. Sí, Esperen, estamos en el aniversario de que desde el Duce que se volvió, desde que el Calvito se volvió al poder. Estamos en el aniversario. creo que no es buena idea celebrar eso. Pero igual, o sea, igual nos pasamos muchas cosas en el 20 porque sí son años muy importantes. Bueno, tenemos surgimiento más que nada. Después el 30 es cuando... Explota todo. Exacto. Y lo cual vamos a dejar para una próxima ocasión porque viendo la hora ya va siendo mejor que Tienes que ir a ver terminemos. esa película de Marvel. No, tengamos en cuenta que ya son las 8 y mi película es mucho más tarde, así que estoy tranquilo. El tema es que igual llevamos mucho en Una directo. cosa, una cosita. Si ahora andan interesados en el tema, ¿sí? Y quieren ver algo del periodo entre guerras, hay un documental que se llama eh, Hitler, el origen del mal. Oh, es muy Mi, bueno. mi consejo, no lo vean. No, o sea, tienen que, tienen que mirarlo, pero mírenlo con muchas pinzas. O sea, te da una muy buena introducción de cómo inicia el nacionalsocialismo, cómo inician los nazis, cómo inician los nazis, ¿no? Pero tiene un problema, y es que la producción de ese documental es de Israel. Entonces es como que. Uh, O sea, es como que. O sea, está bien. Yo soy sí, de la idea. Hitler es una mala persona, Nadie lo claramente. va a Pero es negar, como pero igual. lo vas a sobredemonizar. Ujú. suele demonizar. Y tiene algunos fallos el documental bastante serio. Por ejemplo, hay personajes muy importantes que prácticamente se ignoran, como Goering. Goering en el documental no existe prácticamente. Aparece un poco y ya está. Bueno, ya quiero que tengamos una próxima charla histórica porque
dejamos tanto porque creo que el próximo ni siquiera también va a seguir siendo camino a No, la se- no, no, por camino a la Segunda Guerra Mundial, los años entre 1920 a 1930, no, desde el 30 al 40 podemos decir, el Es que 7. igual abarcamos mucho. Ujú. No, desde el 30 al 39, quería mejor. Es que de ahí veré qué nombres se me ocurren. Ahí tendré algo. Pero bueno, Siguiendo el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. ujú, Road to the World War II. sí, Porque bueno, hoy día hablamos mucho de Primera Guerra, lo cual es muy importante para entender la Segunda. sí. Y lo peor es que, o sea, si te pones a pensar, estamos hablando muy por arriba, porque si no, no terminamos más. No, no terminamos nada, es mucho contenido, pero es que hay que condensarlo o al menos intentar explicarlo de manera más simple. Es que claro, esta es la idea que tengo para que vayamos más simple y ya a futuro vamos a ir hablando así, duro, duro. Sí. ¿Y cuándo vamos a hablar de Rusia o Ucrania? Ay, no. De aquí a que tengamos 40. Sí. Y cuando... Igual son más de 20 años de historia, sí. Sí. Igual Rusia y Ucrania yo preferiría que termine porque igual no vamos a tener nada de info. ¿Terminará? Y, y yo, Sí, cre- sí. y yo creo que tendríamos que hacer un conversatorio con mucha más gente. Y que sería una discusión. Tenemos que tener un par de prorrusos para ahí que... Y un par de neutrales que hoy día me topé con un neutral neutral. ¿En qué sentido? A mí me acusan de que, no sé, yo soy neutral, a mí los ucranianos no me caen bien. A mí tampoco, pero el tema es que yo soy estoy más en Ruso. contra de los rusos, que por eso parezco pro Ucrania, pero no lo soy. Yo soy más... Yo soy muy fan del ejército ruso moderno, que claramente me decepcionó totalmente, ¿eh? Sí. No, pero Me loco, decepcionó. no, pero solamente hay 200.000, ya van a movilizar al millón. No No, no, es que no están en porque guerra, por eso no pueden muchos movilizar a más. Así no funciona. a mí muchos me dicen, "Oh, es que vos sos antirruso". No, amigo, era muy fan del ejército ruso, pero me decepcionó. Yo cuando jugaba Call of Duty, Modern Warfare 2, ahí en online, y viste que vos antes te podías elegir en la facción, elegir qué querés jugar, Ranger. Yo sí podía jugar de ruso, jugaba siempre de ruso. Yo en Squad, cuando juego en esos guerra, juego siempre de ruso, y me pegó en el cocoro, me decepcionó ese rendimiento tan pésimo. Ay, pues una muy buena charla, pero vamos a tener que terminarla. Y algunos, como dirían algunos, Call of Duty me mintió, los rusos no saben hacer nada. Red Dawn me mintió. Red Dawn me mintió. Si te pones a pensar, ¿no? Mira, imagínate que querés hacer un juego de guerra moderna, ¿no? De estrategia, lo que vos quieras. Y siempre pones a Estados Unidos contra Rusia. Ahora no te lo cree nadie el juego. ¿Qué? Contra Ucrania va a poner Estados Unidos. Bueno, por suerte ahí tenemos a China. Por favor, China, no declare guerra porque si vamos a terminar decepcionados también. No, Ah, los chinos tienen otro problema. Literalmente, sí, tenemos el ejército más grande, pero tienen nula experiencia en guerra. La última guerra, la última experiencia que tuvo fue en Vietnam y no le fue muy bien a los chinos. literalmente los vietnamitas le partieron el trasero. ¡Otra vez! Bueno, pero ya, en serio, ya quiero ir cortando por temas de tiempo. Ya llevamos casi 2 horas. Sí, bueno. Sí, a mí se me está acabando la batería del teléfono. Claro, porque hoy día Vladimir no acompaña el computador, Mariano es de teléfono. No sé si en una próxima ocasión podremos tener a Mariano. Bueno, oye, vamos a estar cuando esté Mariano. Mariano Mm, es el Charfield. yo soy el gatito naranja. Ya, nos alargamos mucho. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron presentes el día de hoy. Muchas gracias a los que ven resubido y llegaron hasta este punto. No olviden suscribirse, seguirnos, visitar páginas de Facebook e Instagram. Y nos vemos. Despídanse, Mariano y Vladimir. Chao, que lo vaya ¿Alguna, Chao, bien. alguna gente. palabra de despedida? Vladimir, palabra Bueno, de despedida. yo un consejo de un señor que ahora mismo está haciendo, como diría algunos por internet,
siendo, ¿cómo decirla? ¿Cómo se dice que hoy en día que ataquen a alguien por internet? Siempre se me olvida. Uy, se me fue la palabra, ¿así cómo se usa? ¿Cómo se usa? Atacado, pero le quita el nombre, ni siquiera conocen. Ay, como si se ha agredido por internet. ¿Difamado? Sí, por decir, pero sí, podría Pero hacerse, bueno. pero no. Pero igual no es la palabra. Cancelado, está siendo cancelado. Bueno, como ya está siendo cancelado Winston Churchill, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es una de las mejores frases que uno puede seguir en su vida. Ay, me deprimí. Ay. Ay, me tocó el corazón. Ya. Bueno, fue un gusto, chicos. Gracias por escucharme. Es la primera vez que hago esto con unos amigos. Sí, vamos, esta es la primera vez de todo. Suena muy mal, pero sí, así es. Mariano, palabra de despedida. Bueno, gente, un gusto y sigan aprendiendo historia, que está muy entretenida, no sé por qué a la gente no le gusta, hay mucha gente que no le gusta, se pierden tantas cosas Algo más. muy curioso en España es que historia, debiendo terminar que estudiar historia de España está mal visto en España porque era facho. Ah, cierto, carajo, pendejos. Tranquilos, son sociedades afectadas. Son problemas del primer mundo, problemas del primer mundo. Ujú. Aunque España parece más de Latinoamérica que otra cosa, pero bueno. Un montón de países lo parecen. Me gustaría darles un consejo, gente. Compren dólares y vengan a Argentina, serán millonarios. Bueno, ahora sí, gente, muchas gracias. Despidémonos. Chao, chao. Chao, bye bye.